Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa, a Mario Capistrán y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. A finales de los 70 y principios de los 80, un hombre solitario e incomprendido aterrorizó a la comunidad LGBT de Milwaukee, cometiendo algunos de los asesinatos más depravados y sanguinarios que se han visto. Todo en nombre de la búsqueda del perfecto esclavo sexual. Hoy les voy a contar la historia del caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Y te estoy hablando de un hombre de los 70s, 80s, pero o sea, pesas. Pero no se enamoren mucho de él porque ya saben que este capítulo es... Entonces, ahí les va. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo, Géminis, de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos. Su padre, Lionel Dahmer, estaba estudiando grados avanzados de química en la Universidad de Marquette y su madre, Joyce, era ama de casa. Los estudios y el trabajo de Lionel lo mantenía lejos de su familia, pero constantemente les repetía que cuando terminara sus estudios conseguiría el trabajo que siempre había querido y todo iba a estar bien. Un clásico papá. Años después, Lionel admitió que se arrepiente de esto, ya que fue la causa de haber descuidado a sus hijos en los años formativos, especialmente a Jeffrey. Joyce, por su parte, estaba en la casa cuidando a Dahmer, pero en ocasiones estaba aún más ausente que su esposo. Lo más probable, y lo que todo apunta a que sufría de depresión postparto, al principio no diagnosticada, lo que hizo que le fuera difícil formar un vínculo sólido con su hijo. A pesar de esto, el mismo Dahmer comentó en una entrevista que, y cito, mi niñez no estuvo llena de tragedias ni nada. Hubieron buenos tiempos y malos tiempos. Yo creo que fue bastante normal. Y padre ausente. Y padre ausente, pero eso es que lo quería, pero estaba ausente porque estaba trabajando para mejorar a la familia y todo eso, pero no se dio cuenta que... En 1962, cuando Dahmer tenía 2 años, su padre Lionel recibió una beca para su doctorado en la Universidad de Ames en el estado de Iowa y la familia se mudó a vivir ahí. En 1964, operaron a Dahmer de una hernia. El doloroso proceso lo cambió para siempre, al grado de que en su cabecita de niño de 4 años comenzó a pensar que el dolor intenso que sentía después de la operación se debía a que el doctor le había removido sus genitales completamente. ¿Qué? Sí. A ver, pero el niño dijo como que algo me falta más. O sea, yo tenía algo aquí y ya no tengo. Y ya no tengo. Y no está, y por eso me duele tanto y no tengo. ¿Y dónde está mi pipí? ¿Y dónde está mi... Pero sí estaba ahí. Sí. No le tocaron para nada. Pero No le se lo asoció todo encuentra. con sus genitales, el dolor y el sufrimiento. Pero se especula que aquí pudo haber sido donde se comenzó a formar en Dahmer la obsesión por lo que está adentro del cuerpo humano y cómo se compone. Se le estaba obsesionando a qué me hicieron adentro y él quería saber qué está pasando adentro de él y por qué le duele. En el 66, Lionel al fin logró su sueño y consiguió su doctorado, lo que le consiguió un puesto de tiempo completo en el campo académico. Y la familia Dahmer finalmente estaban económica y geográficamente estables. Se mudaron a la ciudad de Doylestown, en Ohio, y a finales de este año tuvieron a su segundo hijo, David Dahmer, lo que solo empeoró la depresión de Joyce. Al principio, la nueva bonanza parecía haber mejorado la relación de Joyce y Lionel, pero la verdad es que no eran compatibles y la depresión de Joyce, sin ser tratada, poco a poco fue cavando una herida entre los dos de la que no se recuperaron nunca. Como ya todos los macabrosos saben, muchos de los asesinos en serie comienzan a experimentar con el sadismo abusando de animales. Ok. Jeffrey, no exactamente. Jeffrey era especial y curioso en este rasgo de comportamiento de la triada McDonald. La triada McDonald es con los 3 aspectos, ¿no? El McTrío de los asesinos. Sí. La experimentación de Dahmer con animales no se trataba de lastimarlos. Al contrario, en una ocasión rescató un halcón herido, le puso Dusty y lo cuidó hasta que lo pudo liberar. Cuidó tortugas, peces dorados desde que estaba chiquito. Amaba a los animales. La obsesión de Dahmer era con los animales ya muertos. Okay. Específicamente en su anatomía, que comenzó desde muy joven cuando descubrió los esqueletos de ratas abajo de la casa. Durante una cena familiar, Dahmer le preguntó a su papá qué pasaría si metía los huesos del pollo que se estaban comiendo en cloro. Lionel vio esto como una buena forma de desarrollar un interés académico por las ciencias en su hijo y se involucró en el hobby del mismo. Incluso le compró un kit de química y le enseñó cómo blanquear con cloro los huesos de los animales. Y formaron un vínculo padre-hijo muy bonito. Dahmer luego aplicaría las enseñanzas de su padre para blanquear con cloro los huesos de sus víctimas, pero hubo un father bonding ahí muy padre. Sí. Sí. Perfecto. Ahora,
todos los asesinos de los que he hablado les digo que tienen algo que ver porque yo desde prepa o secundaria cuando empecé a conocerlos. Dahmer en específico, y lo guardé al último porque es el que más, con el que más me traumé y el que más investigué back in the day, porque me daba mucho miedo, porque yo hacía exactamente lo mismo, esto de los animalitos muertos y la cabecita. Acaban de hablar. Sí, no, hay un chorro de cosas de Dahmer que cuando leía yo así de... estoy a otro golpe de la cabeza de que algo salga mal en mi vida, güey. Yo hacía lo mismo, me encantaban los animales muertos. Okay. Tenía un exacto y los abría y sacaba los órganos y los puse así como en un cartón con el nombre y los dibujaba. No, nunca lastimarlos, todo lo contrario. Sí, ya muertos. Sí. Dahmer luego aplicaría... con su kit de químicos, Dahmer formó un museo de lo macabro en la choza que estaba atrás de la casa, que estaba adornada de los cuerpos y huesos de animales que había coleccionado, que incluía un cementerio con pequeñas lápidas decoradas con cráneos y los nombres de los animalitos y todo. Yo tenía un cementerio de mis hámsters que tuve con sus lapiditas y todo. Cuando llegó a la adolescencia, Dahmer entró a la preparatoria Revere en la ciudad de Bath, en Ohio. Era descrito como el típico rarito antisocial, que era bien comportado, inteligente y llegó a estar en el equipo de tenis y en la banda de guerra de la escuela. Y sus 3 cosas favoritas eran la materia de biología, donde podía diseccionar animales, hacer bromas y pistear todo el día. Ok. Todos los días llegaba a clases con por lo menos una pinta de alcohol o cerveza y se la acababa durante clases. En una ocasión, durante su clase favorita, algo hizo clic que cambió todo para Dahmer. Y cito, en tercero de prepa estábamos diseccionando fetos de marranos. Me llevé partes a mi casa y me quedé con el esqueleto. Pude haber transformado esta obsesión en un hobby normal como la taxidermia, pero por alguna razón no lo hice. Me obsesioné con querer ver cómo eran los interiores de los animales. Era excitante. Se convirtió en una compulsión que luego cambió de animales a seres humanos. Entonces ahí es donde se dio cuenta que le gustaba. Dahmer comenzó a sentirse sexualmente estimulado cuando rebanaba y mutilaba los cadáveres de los animales en clase. Pues esta obsesión que él sabía que era extraña, las hormonas de la adolescencia y los problemas domésticos de sus papás empujaron a Dahmer a usar el alcohol como un adormecedor a todo lo que estaba sintiendo. Y para los 14 años ya era un alcohólico en todo el sentido de la enfermedad. Se refería al pisto como es mi medicina. Esto es algo muy común en muchos asesinos en serie, el intentar suprimir los impulsos con alcohol u otras sustancias, lo cual por lo general solo empeora todo. Porque obviamente no se están tratando el problema, nomás lo están escondiendo y luego ya inhibidos y así es cuando pasan las cosas culeras. Pero había otro factor muy fuerte e importante actuando en Dahmer durante ya estos complicados tiempos de adolescencia. Durante la pubertad, Jeffrey se dio cuenta inmediatamente que era gay. Pero viviendo en los 70 en una ciudad conservadora, decidió mantenerlo secreto de todos, lo que lo impulsó a tener que expresar su sexualidad en forma de fantasías. Las cuales poco a poco se fueron mezclando con su obsesión de diseccionarlo. Entonces a los 14 años había experimentado por primera vez con uno de sus amigos y todos los sentimientos que flotaban en la cabeza de Dahmer se incorporaron en una sola y vívida fantasía sexual sadomasoquista que forjaría su recién encontrada sexualidad. Sí, ven, te voy a abrir con este bisturí. Sí, él dice que empezó a pensar en esas cosas inmediatamente. O sea, la primera vez que probó, que tuvo, hizo algo con su amigo, su mente no fue de que, ay, qué padre, eso ya descubrió su sexualidad físicamente, pero luego lo asoció con cortar y mutilar y con esos primeros sentimientos sexuales que sintió mutilando. Es importante de notar que la homosexualidad de Dahmer no tuvo nada que ver con su patología criminal. Cuando eventualmente salió de... Muy importante, muy importante. Es que es importante porque él no era, por ejemplo, John Gacy. John Gacy, él estaba reprimiendo su sexualidad y eso fue lo que lo impulsó a muchas cosas, ¿no? En el caso de Dahmer, no. De hecho, Dahmer no tuvo nada que ver con estos problemas. Cuando eventualmente salió del closet con su papá, él le dijo que por qué no le había dicho antes y lo apoyó, igual que su madre, que cuando él le dijo, la mamá está trabajando ayudando en una clínica de enfermos de VIH, güey. Su madre lo confrontó y le dio todo su apoyo. Y obviamente existía la presión social, pero Dahmer no tenía sus fantasías oscuras o impulsos asesinos por su sexualidad. Y esta solo fungió como un determinante para el tipo de víctimas que escogía. De la misma manera que un asesino en serie heterosexual prefiere atacar mujeres. Aún y con todas sus rarezas, Dahmer logró salir un poco de su introversión en prepa. Y lo logró gracias a su humor y su alcoholismo. Como les contaba, hacer bromas era una de sus materias favoritas.
Con animales muertos. No, aquí todavía no. O sea, no hacía bromas con animales muertos. Pero era la forma en que él se podía expresar. Y al mismo tiempo era la única forma en la que sabía cómo interactuar con otras personas socialmente. Una de estas personas, que era su amigo, era Jeff Beckdorf, que es el autor de la novela gráfica My Friend Dahmer, que lo hicieron una película que está muy buena. Y él es mejor conocido como Durf. Él conoció a Dahmer porque era su compañero de equipo en el laboratorio y lo describe como, y cito, otro chico tranquilo y dork. O sea, para él siempre fue su amigo. De hecho, dicen que cuando le hablaron para decirle, oye, ¿viste lo que uno de la prepa con el que tú estuviste hizo estas atrocidades? Dice que no pensó en Dahmer. Primero pensó en otro güey. Así de... Dahmer era un rarito, pero jamás pensó que fuera a hacer lo que hizo. Un día vieron a Dahmer pretender que tenía parálisis cerebral. Porque el decorador de interior de la mamá tenía parálisis cerebral. Entonces Dahmer empezó a imitarlo. Y eso pues cagaba de la risa a todo mundo. Y se hizo tan gracioso que lo invitaron a su grupo que se autollamaron The Jeffrey Dahmer Fan Club. Entonces eran como 7 amigos con Jeffrey Dahmer. Y Dahmer se convirtió en el hazmerreír de la clica. Güey. Imitaba borregos, pretendía que le estaban dando ataques epilépticos, al grado de que hacer bromas... Pues al grado de que hacer estas bromas todo jackass se convirtió en, y cito, hacer un Dahmer. Así le decían, he did a Dahmer. I did a Dahmer. Y iba al mall y se tiraba en el piso y le hacía... Hay unas personas, unos psicólogos que dicen que tal vez tenía algún tipo de Asperger. Pero todas esas como diagnosticar post y con alguien que no conocieron, nunca las tomo muy en cuenta porque es muy difícil si no conoces en persona. Pero sí era socialmente raro, güey. Tú lo ves parado, ¿viste esa foto donde está en la playa? Se para raro, güey, como muy recto y siempre muy tenso. Pero esta era la forma en que socializaba, güey. No podía platicar normal con la gente, tenía que hacer reír y no tenía una inhibición social. O sea, el vato se podía ir y hacerse el hazmerreír de un mall y le valía madre que toda la gente lo viera. De hecho, en una ocasión fotobombeó todos los grupos escolares en las fotos del anuario, güey. O sea, se metía a esconder así que el grupo de ajedrez y se metía y se tomaba la foto, güey. Al grado que la escuela tuvo que manualmente borrar a Dahmer con marcadores de todas las fotos del anuario que salió, que estaba en el club de honores, club de chess, club de porristas, club de música. Se metió así en todos. Como Remy Gala. Hizo buenas bromas, güey. Durante un viaje a Washington, D.C., Dahmer llamó por teléfono y convenció al vicepresidente de Jimmy Carter, Walter Mondale, de que los recibiera, güey. Y lo recibió y ¿Cómo chingados? Porque él no le valía verga y habló y convenció a la secretaria y llegó él con sus amigos y se tomaron fotos y saludaron al vicepresidente. De hecho, incluso lo convencieron de lanzarse como candidato a presidente de la prepa y consiguió más votos que todos los demás candidatos combinados. Y no hicieron ni madre. Así como nosotros que hicimos lo mismo, me lanzaron como candidato, salí vestido de gabardina como Manson con la de Beautiful People, Dime Speech, ganamos y lo único que hicimos fue una fiesta con un barril de cerveza que nos confiscó la escuela y luego ya no hicimos nada como sociedad de alumnos. En una broma con un presagio ominoso, llenaron los pasillos de cuerpos delineados como en las escenas de crimen. Toda la escuela cuando llegó estaba... Todo este aspecto de class clown, el payaso graciosito, salón, y tener un grupo de amigos fue importante para Dahmer en el sentido de poder controlar ciertos impulsos. Pero aún así, como él mismo dijo, y cito, desde los 14 o 15 comencé a obsesionarme con pensamientos de violencia entremezclados con el sexo. Y solo se fue poniendo peor y peor. Y estos pensamientos crecieron en paralelo a su vida de comediante. Fue durante la prepa que Dahmer se obsesionó con un hombre mayor a él que corría para hacer ejercicio, el cual veía casi a diario camino a la escuela. Sí, era un tipo, andaba sin camisa, con sus chorcitos setenteros, corriendo. Y Dahmer, ese fue su primer crush así de, oh my God. Pues Dahmer comenzó a fraguar un plan basado en su fantasía de tener al hombre inconsciente y poder explorar su cuerpo como y cuánto tiempo quisiera. Al principio comenzó a esconderse solamente detrás de la maleza que colindaba con la orilla de la carretera por donde pasaba su crush y solo lo observaba. Hasta que un día decidió que cumpliría su fantasía y llevó un bat. Y estaba dispuesto a atacar al corredor. Por suerte, por alguna razón desconocida, el hombre no salió a correr ese día. No mames. ¡Madre! Fue lo único que lo salvó, güey. Dahmer ya estaba ahí atrás con su bat. Cuando no llegó, pues fue así el walk of shame. Dahmer no volvió a intentar su plan. Probablemente porque el factor principal que mantuvo a Dahmer de actuar sobre sus impulsos asesinos en estos tiempos fue lo mismo que eventualmente lo llevaría a ser capturado. Era un criminal inepto. Súper inepto. No tenía mente criminal. No tenía... De hecho, ahorita van a entrar que todo lo que se tiene que poner hasta la madre para poder hacer algo.
Y aunado a esto, en este tiempo aún vivía con sus papás porque le hacía difícil poder secuestrar a alguien y llevarlo a la casa. Pero el destino cambiaría esto en muy poco tiempo. En 1978, todo se alineó para crear al monstruo que conocemos hoy. Lionel y Joyce decidieron al fin terminar con el matrimonio. Lionel se mudó a un hotel y al poco tiempo Joyce se fue a un hotel y Joyce decidió irse con su familia y se llevó a David, al hermanito, dejando a un adolescente preparatoriano, alcohólico, con problemas mentales, completamente solo por todo un verano en la casa familiar sin ningún tipo de supervisación. Durante el divorcio, Lionel y Joyce estaban peleando por la custodia de David, porque primero le dieron a David a la mamá, que obviamente ya en este tiempo estaba medicándose bien cabrón. Entonces la medicaron y los hizo adicta a las pastillas que la tenían adormecida. Joyce estuvo súper mal. Entonces obviamente el papá dijo no le pueden dar a David a la mamá y se están peleando por quién iba a ser. Eventualmente ganó el papá. Pero durante el proceso, ninguno de los dos le prestó atención a Dahmer. No, así como el otro ha de estar cuidando que mi hijo esté bien. Para lidiar con esto, comenzó a tomar aún más y a obsesionarse con sus fantasías, Jeffrey, que ahora se enfocaron en secuestrar a alguien que estuviera pidiendo un aventón y llevarlo a su casa. Bien súper así porque dijo, a huevo, si me encuentro a alguien pidiendo aventón, ya en los 70s, me lo traigo. El 18 de junio de 1978, la voluntad de Dahmer se hizo realidad. Regresando de comprar más alcohol, vio a Stephen Hicks, un joven de 18 años que venía de regreso de un concierto de rock y estaba pidiendo aventón para regresar a Ohio a tiempo para el cumpleaños de su papá. La tentación fue demasiado para Dahmer al ver no solo su fantasía sexual pidiéndole un aventón, sino que Hicks, un joven atractivo, no traía puesta su playera porque hace un chorro de calor. Está así sudado, sus chorcitos setenteros pidiendo ride. Y Dahmer confesaría después que sintió una obsesión inmediata por el pecho del joven. Se le vio el pecho y dijo, lo quiero, tiene que ser mío. Hicks no solo aceptó el aventón, sino que accedió a ir a tomarse unas cervezas y fumarse unos gallos a casa de Dahmer antes de seguir en el camino. Después de pistear por horas, Hicks le dijo a Dahmer que se tenía que ir. Y esto le rompió el corazón. Y cito, el tipo se quería ir, pero yo no quería que se fuera. Pero de hecho, nos vamos a dar cuenta que este es el tema que jala mucho a Dahmer, que es el quedarse solo. Ok. No, el miedo a la soledad. Sus papás, aunque fue buen papá, no estaba ahí. La mamá, aunque estuvo ahí, no estaba ahí mentalmente. No tenía amigos. Aunque era un hombre guapo y todo, no podía tener algo social. Entonces él no quería estar solo. Luego lo dejaron solo en la casa. O sea, vas a ver que es así como algo que lo marcó. Interna muy total, cabrona, güey. Que le estaba tratando de llenar. Sí, matar gente. Ajá. Sí, ok. Sí, ese último salto de lógica sí que no nos cuadra. Sí. Pero... no, claro. O sea, no se justifica, pero se nota que va detrás de su patología. Es parte de lo que lo mueve. Pues cuando le dice que él no quería que se fuera, le dijo que lo llevaría, pero que tenía que recoger algo rápido en el sótano. Lo que recogió fue una pesa de 5 kilos, con la cual golpeó a Hicks en 2 ocasiones en la cabeza. Cuando se dio cuenta que aún estaba vivo, Dahmer lo estranguló. Dentro de su estado de aura, que es este proceso de los asesinos en serie cuando están en el momento de la fantasía, que nomás están en eso, procedió a desvestir a su víctima, acarició su cuerpo y luego se masturbó sobre él. Una vez que había eyaculado, el aura se disipó y Dahmer se dio cuenta por primera vez lo que acababa de hacer, güey. Sí, que había matado a alguien ahí en su casa. Okay. En pánico, se llevó el cuerpo y lo dejó en el entrepiso debajo de la casa. Güey. Bien, John Wayne Gacy. Al día siguiente, regresó con un cuchillo. Primero le cortó los brazos, las piernas y la cabeza. Y finalmente le abrió el abdomen y por primera vez vio los adentros de una persona. Güey. Y para él ahí fue así de... era lo que quería, ¿no? O sea, como que sintió que sí, esto me gusta. Güey. Puso los órganos y miembros en diferentes bolsas de basura. Puso las extremidades, en diferentes bolsas de basura que separó en diferentes puntos del entrepiso. En el calor de junio no pasó mucho tiempo para que la casa comenzara a apestar a descomposición. Sí. Después de varios días viviendo sobre el cadáver, Dahmer decidió que era tiempo de deshacerse de él. Se tomó varias cervezas para agarrar valentía, sacó las bolsas del entrepiso y las metió a su auto para ir a tirarlas a un río. A los pocos minutos de su viaje, fue detenido por manejar erráticamente. El oficial Richard Munsey le aplicó el examen de sobriedad y Dahmer lo pasó. Luego le preguntó qué era ese horrible olor, a lo que Dahmer calmadamente contestó que era basura y que como no podía dormir, decidió llevarla al tiradero a altas horas de la noche. El oficial Richard le dijo, ok, le puso la multa y lo dejó ir, güey. Así de que...
Ahí pudieron haber detenido a Dahmer. Ajá. Sí. Lo dejó ir. Ahí ese pudo haber sido así el único asesinato de Jeffrey Dahmer. Pudo haber recibido atención, pero el policía lo dejó ir, güey. Pues asustado por el encuentro, Dahmer regresó a su casa y volvió a meter las bolsas debajo de la casa, güey. Pero no sin antes sacar la cabeza descompuesta de Hicks y llevarla a su cuarto para masturbarse mientras veía lo que quedaba de sus ojos. A la mañana siguiente, Dahmer metió los restos de Steve Hicks en una tubería de drenaje y no serían descubiertos hasta 3 años después, güey. Todo este proceso quedaría arraigado en el modus operandi de Dahmer. Para la mayoría de los asesinos en serie organizados, el limpiar la escena del crimen es una necesidad. Pero para Dahmer, esta era su parte, que es un asesino, de proceso. Se convirtió en una parte integral de su elaborado proceso de asesinar, güey. O sea, le mamaba la escena del crimen. Matar no era lo importante, güey. Sí. De hecho, el proceso de limpiar era lo excitante, güey, no el asesinato en sí. Okay. Su fantasía era saciada al experimentar con los cuerpos. Les decía que el proceso de limpiar era lo excitante, no el asesinato en sí. Su fantasía era saciada al experimentar con los cuerpos. Por eso no los enterraba o tiraba en otros lugares, como muchas asesinos en serie que se deshacen de la evidencia. Y el proceso de matar para Jeffrey Dahmer era simplemente el medio para un fin. Al grado de que Dahmer tenía que ponerse muy ebrio o drogado para poder tener la valentía de quitar una vida, güey. Entonces a mí me excita el tener el cuerpo ahí y que no se mueva y poder hacer lo que yo quiera, pero pues para llegar a eso tengo que matar. Entonces sí. Él siempre se arrepentía, güey, cuando se le pasaba la peda y su momento ahora y todo y los veía, siempre se agüitaba y lloraba y luego se volvía a poner hasta la madre para poder disfrutar olvidarse de su obra y su proceso y descuartizar y todo lo demás. Entonces siempre era así una dicotomía horrible en su cabeza, güey. Madres. En agosto del 78, Lionel regresó a la casa y estaba furioso porque él no sabía que Joyce había dejado solo a su hijo, güey. Ok. O sea, Lionel estaba en el hotel creyendo que la esposa estaba viviendo en la casa con los 2 hijos. Y porque la casa era un desastre con botellas y latas de cerveza por todos lados. Intentando ponerle orden a la vida de su hijo, Lionel lo convenció de inscribirse a la Universidad del Estado de Ohio y le ofreció pagarle la colegiatura y su estancia. Dahmer aceptó renuentemente y comenzó sus estudios universitarios en negocios en otoño. Curiosamente no se metió a biología ni nada, se metió a negocios. Sus compañeros de cuarto lo describen como un güey solitario que se la pasaba pedo y cantando I am the walrus. Toda la puta noche, güey. Le mamaba, ponía su disco de los Beatles y ahí estaba I am the walrus. Se le quitaban el disco y seguía cantando I am the walrus. Tenía hasta la madre a todo el mundo, güey. Se quedó en un bucle ahí viendo eso. Le mamaba. Aparte tenía forma de chingar, güey. Y en una ocasión regresaron al dormitorio y lo encontraron con todos los muebles apilados en una esquina, mientras que las paredes estaban todas decoradas con rebanadas de pizza, güey. Okay. Dahmer se había enojado porque no lo habían invitado a una fiesta y lo recibió así, güey. El peor es que lo habían tratado de invitar a fiestas y era un raro de lo peor, güey. Entonces dejaron de invitarlo a fiestas y luego se enojó cuando ya no lo invitaron a las fiestas. Okay. Y así fue su reacción. Pinche mala copa, va. Así, güey. Clásico. Sí, mala copota, güey. Pero aparte primero era el chido. O sea, todos querían estar con él en la escuela y era el graciosito del salón y así. Ya no, pero es que ya la uni es otro pedo, güey. Sí. Aparte, deja tú, aparte, la uni después de matar a alguien y descuartizarlo te cambia como persona, güey. Es como que ya no te llena, ¿no? Ya, ajá, ya. ¿Qué sigue? Sí, filosofía. Por suerte, para los roomies, solo tuvieron que aguantar a Dahmer 2 meses porque abandonó la universidad y, exhortado por su padre, se unió al ejército. Okay. Ahí se entrenó, irónicamente, como médico. Al principio, la rutina fue buena para Dahmer, como le pasa a muchos asesinos en serie que se meten al ejército y les va a toda madre. Pero cuando fue transferido a la base Boomholder en Alemania del Oeste en junio de 1979, sus viejos demonios regresaron. Comenzó a tomar de nuevo. Obviamente no estaba permitido el alcohol en la base, pero Dahmer había convertido un portafolio en su propio minibar, güey, que hasta traía un vaso y un mezclador de martinis, güey. Yo ahí sí mis respetos. Sus compañeros del escuadrón cuentan que nunca salía a pistear con ellos y que se la pasaba tomando solo, escuchando Black Sabbath. Ahí sí. Pues cuando todos salían el fin de semana, él se quedaba de tomar solo a pistear. Debido a su alcoholismo y su renuencia de realizar sus deberes. Porque aparte se inventó como médico, así cuando le decían que hiciera algo, decía, no, es que le tengo miedo a la sangre y me da asco. Entonces los del ejército así que, ¿por qué te hiciste médico, güey? Sí, y aparte obviamente era mentira, nomás no quería, güey. El ejército, debido a su alcoholismo y todo, pues
lo dieron de baja. Le dieron una baja honorable al privado de primera clase Jeffrey Dahmer. Y le dieron un boleto junto con su baja de ida a cualquier lugar de los Estados Unidos. O sea, en 1981, justo el año en que nací, Dahmer, cuando con ese boleto, decidió irse a probar suerte en la ciudad de Miami, Florida. Güey. Consiguió un trabajo en un deli de emparedados llamado Sunshine Subs. Era como un Subway. Pero no duró mucho y fue despedido porque faltaba al trabajo. O cuando no faltaba, llegaba ebrio. Ok. Cuando lo corrieron del motel donde se estaba quedando porque no tenía dinero, acampó por meses en la playa hasta que eventualmente sus padres lo convencieron de que regresara a Ohio. Sin muchas opciones, accedió. Y de las primeras cosas que hizo cuando regresó a su casa de la infancia, fue sacar lo que quedaba del cuerpo de Hicks. Limpió los huesos y luego los trituró usando un martillo grande, un sledgehammer. O sea, ¿seguía ahí? Sí, ahí sigue el cuerpo. ¿Y sus papás no decían qué mierda huele? No, pues ya estaban en un tubo, tal vez creían que era el drenaje, pero nunca dijeron qué mierda huele. Sí hay mucha, ¿cómo se llama cuando los papás no se dan cuenta que están haciendo sus hijos? Negligencia. Había mucha negligencia de parte de los padres, si te das cuenta, güey. Sí, claro. Totalmente. Y ahorita vamos a ver que la abuelita también. O sea, como que toda la familia sabía que algo andaba raro con Jeffrey, pero nadie se le ocurrió decir, ¿todo bien, hijo? Sí, así de pelada, güey. Pero ¿todo vale bien? verga. Ajá. Sí. Y era de esos de, no es que me valga verga, estoy para ti, hijo, pero no estaban para él. ¿Sí me entiendes? Según ellos estaban haciendo las cosas bien y la neta no. Entonces lo que hizo es que agarró los huesos, los trituró con un martillo, los hizo polvo, básicamente, casi. Y todo lo que quedó de los huesos se fue a las orillas de... la casa de su infancia tenía un bosque muy grande atrás. Entonces se fue al bosque con los huesos y los esparció en las cercanías de la casa, girando como una especie de macabro aspersor de césped. O sea, se puso a dar vueltas así como ventana brillantina, güey. Dahmer comenzó a buscar trabajo y ayudar en la casa. O por lo menos eso pensaba su padre. En realidad se la pasaba pisteando en parques o bares y eventualmente lo arrestaron por intoxicación pública y lo multaron con $60. Y Lionel decidió que esta era la gota que había derramado el vaso. Su hijo necesitaba amarrarse el cinturón y controlar su vida. Así que lo mandó a vivir al sótano de su abuelita, Catherine Dahmer, en la ciudad de West Allis, en Wisconsin, en diciembre del 81. Pues creyendo que al estar cerca de la abuela le ayudaría, y al mismo tiempo él podría ayudarle a la abuela, los padres de Dahmer se sintieron como que ya lo habían mandado por el camino correcto y se volvieron a olvidar de él. Y al principio Dahmer parecía que estaba cambiando su vida. Los primeros meses de estadía en sus nuevos aposentos le sentaron bien. Consiguió un trabajo como flebotomista en un banco de sangre y plasma. Es el que te saca sangre. Sí, saca sangre. Pues ahí en el banco de sangre, en una ocasión se robó una de las muestras, la cual se intentó beber, pero se dio cuenta que no le gustaba el sabor de la sangre. Entonces no se convirtió en un vampirito como Richard Chase. Ok. Como era común, eventualmente su alcoholismo lo alcanzó y lo despidieron del banco de sangre. Esta vez no porque faltara su trabajo, sino porque siempre que llegaba estaba increíblemente ebrio o increíblemente crudo. Una de las dos, güey. No había punto medio. Tiempo después de ser despedido, compró una Magnum 357 para, y cito, practicar tiro y defensa propia. Aquí sí, por suerte, después de comprar la pistola, su papá se enteró y se la quitó porque estaba preocupado que un alcohólico como su hijo tuviera un arma de fuego. El 7 de agosto del 82 decidió visitar la feria estatal de la ciudad de Milwaukee, que estaba celebrando a unas cuadras de la casa de su abuela. Era un festival celebrando la rica cultura alemana y polaca de la ciudad, y eso significaba que había copiosas cantidades de cerveza. Obviamente. Increíblemente intoxicado, Dahmer tuvo la brillante idea de bajarse los pantalones enfrente de una multitud de mujeres y niños y comenzar a mear. Esto le ganó que lo arrestaran por su primer crimen sexual. Pero al fin solo le pusieron cargos por intoxicación pública y conducta desordenada y tuvo que pagar una multa de $50. Este nuevo encuentro con la policía lo asustó lo suficiente para que comenzara un periodo de 2 años de sobriedad. No total, pero le bajó bastante a su... Tramparon exponiéndome enfrente de niños y entonces dejé de pistear. Y tratando de hacer algo por las crecientes fantasías que crecían en él, decidió erróneamente acudir a rezar y leer la Biblia para intentar suprimirlas. Este camino religioso solo le trajo una nueva serie de problemas. Comenzó por primera vez a sentir culpa por su homosexualidad, lo que lo hizo que se reprimiera y que sus fantasías se solidificaran aún más. Irónicamente, mientras intentaba salvar su alma con la Biblia, al mismo tiempo estaba fantaseando cada vez más y más, pensando en cadáveres de hombres, al grado de que se masturbaba hasta 4 veces al día mínimo,
perdido en sus macabras fantasías. Esto lo llevó a una solución temporal que funcionó 1000 veces mejor que las Sagradas Escrituras para calmar sus impulsos. En 1984, mientras deambulaba por una calle, vio la solución a sus problemas. Un maniquí en una tienda. Se enamoró de su cara, güey. No mames, de ser la película. El maniquí era lo que siempre había querido, güey. Un reflejo perfecto de su comportamiento patológico. Un amante justo como le gustaba. Inmóvil. Como dijo él mismo, y cito, me entrené a mí mismo para ver a las personas como objetos de deseo y no como personas. Entonces, ese maniquí era como algo que le iba a funcionar, güey. Así que Dahmer teorizó que eso le podría ayudar a saciar sus necesidades. Así que entró a la tienda, se escondió hasta que cerraron. Luego secuestró el maniquí metiéndole una bolsa de dormir y se lo llevó a su casa. Pasó semanas experimentando con su nuevo boy toy. Él platicaba con él, lo vestía, lo maquillaba, lo desvestía y pues se venía arriba de él. Era lo que más le encantaba, venirse arriba de él. Eso lo haces con un Ken. Tenía un Ken. Grande. Tamaño real. Tamaño real. Pero su sex doll se fue de su vida cuando su abuelita lo encontró, irónicamente en el closet. Ah. Ok. Ahí es donde escondes tus maniquís. Sí. Y Dahmer decidió deshacerse de su maniquí, no porque la abuela le dijera algo. La abuela también sabía que su nieto era gay y no había ningún problema. De hecho, nunca lo cuestionó. Se deshizo de él porque sintió tanta vergüenza que decidió que lo mejor era terminar con la relación. Entonces le dio más bien vergüenza que la abuelita lo cortó el maniquí. Así. Literal. ¿Ah? Este momento de su vida fue relativamente bueno para Dahmer. Había dejado de pistear un tanto, consiguió un trabajo en la fábrica de chocolates, Ambrosia. Sí, de hecho, duró hasta que lo agarraron, duró en la fábrica de chocolates. Sí. Entonces decía que este fue el mejor año de su vida porque consiguió un trabajo en la fábrica de chocolates, Ambrosia, y luego descubrió los baños gay. Los famosos bathhouses de los 70s, 80s, que es casi 80s. Comenzó a tomar el camión casi a diario para ir a Milwaukee a visitar al distrito gay donde frecuentaba los bares, pero carente de cualquier habilidad social, se dedicaba a tomar solo en la barra. Y luego decidía regresar a casa ya hasta su madre de borracho. Pero cuando lo hacía, frotaba sus genitales contra el cuerpo de hombres que se topaba en la calle. Algo que se conoce, palabra nueva, como froteurismo. Como el froteurismo, como voyeurismo con frotage. Él iba a un sauna llamado Club Baths, el club baños. Era otro de los lugares que le encantaba frecuentar y este espacio se convertiría en su primer coto de casa. Club Baths tenía un bar, café, televisiones, sauna, jacuzzi, lounge, cuartos privados, obviamente. Bueno, pues todo esto hermoso del Club Baths, obviamente Dahmer lo desaprovechó por completo porque era un inadaptado social. Cuando lograba ligar, su necesidad de tener control total lo llevaba a molestarse cuando se le pedía cualquier reciprocidad. Él quería a alguien que no hablara, que no se moviera, nada. Que no hiciera nada. Güey. Así que Dahmer decidió que la mejor manera de conseguir lo que quería era usando Halcion o Trisolam, que es un medicamento hipnótico que favorece el sueño y generalmente se usa para el tratamiento de pacientes con insomnio. De hecho, Dahmer convenció a su doctor de que se lo recetara e inmediatamente comenzó a intentar drogar a los que visitaban a Club Baths. Y el doctor iba 2 veces a la semana por su prescripción y el doctor le seguía llenando. Así que, órale, toma, Simón. También el doctor le valió verga, güey. Nunca sospechó. Así que, ¿por qué está tomando tanto pinche? Porque era una persona muy agradable, güey. Sí, la neta sí. ¿Listo? Nos vamos a dar cuenta que era súper agradable. Era una lengua de plata, güey, que le dicen. ¿No? O sea, con cualquiera que hablara, pues se salió del policía, güey. No le hizo nada, güey. Y aquí es donde es como entiende el privilegio, güey. Existe el privilegio. Tiene mucho que ver, sí. Era guapito, blanco, alto. Obvio. Y vamos a ver que eso tuvo muchísimo que ver cuando verdaderamente ya aceleró todo. Sí. Era el privilegio y que era inteligente para abusar de ese privilegio. Y ya lo veremos, güey. Pues Dahmer ponía el Halcion en el pisto y después de que su víctima se lo tomaba y comenzaba a sentirse soñoliento, se lo llevaba a uno de los cuartos privados donde abusaba de ellos. No pasó mucho tiempo en que los comensales lo reportaran, pero no fue hasta que se le pasó la mano y le ocasionó una sobredosis a una de sus víctimas que lo dejó en coma, que el Club Baths le retiró su membresía. Lo dejó en coma y este güey se excitó más. Dijo, ahora sí de plano va a durar dormido unos días. No, es que lo abusó de él y luego lo dejó y después nunca despertó. No socializaba. Por eso dicen que tal vez tenía Asperger's o algo que de plano no podía, güey. O sea, era un vato así como
¿Qué pedo? Y tú le podías decir, oye, güey, a mí me encanta hacerme el muerto y que me hagas lo que quieras. Y va a ser así como que, ok. Y de todas maneras te iba a drogar, güey, porque no podía, güey. Después de esto, Dahmer cambió su coto de cacería al Bar Club 219, el Club 219 se llamaba, donde usando la misma técnica drogaba a hombres para luego llevarlos a un motel donde los manoseaba, luego eyaculaba sobre su pecho y finalmente le gustó del pecho de ellos. Sí. Y luego le gustaba poner su oído también en el pecho para escuchar sus órganos internos. No, Cacho, no tienes idea. O sea, apenas estaba empezando a describir este monstruo, güey. Es de los peores, güey. El problema con todo esto es que la fantasía de Dahmer provenía de una necesidad de compañía. Toda su vida había sentido un rechazo de su madre depresiva, su padre ausente y hasta su maniquí lo había abandonado. Te dejó, güey. O sea, ponte a pensar que eso le afectó de cierta manera a Dahmer, güey. O sea, ya tengo un maniquí, pero tuve que dejar porque le dio vergüenza que la abuelita supiera que tenía un maniquí en el closet, güey. Entonces, Dahmer necesitaba un hombre que no fuera a despertar después de que se le pasara el efecto de la droga. Y más importante que eso, una pareja que no lo fuera a abandonar nunca. La solución de su impedimento le llegó una mañana mientras desayunaba con la abuela y leía el periódico. Cuando vio la sección de los obituarios, se le vino la magnífica idea de aplicar una Ed Gein, y simplemente robarse un cadáver fresco del cementerio. Ok. Así podría tener acceso al cadáver sin tener que pasar por el tedioso paso del asesinato. De matar. Encontró el obituario de un joven de 18 años que acababa de fallecer. Fue al funeral para ver dónde estaba ubicada la tumba y decidió llevar a cabo esta misión clandestina. Se escabulló de su casa en la noche y armado con una pala llegó al cementerio. Encontró la tumba y al poco tiempo se dio cuenta que era imposible cavar en el suelo congelado de Milwaukee. Pero Jeffrey Dahmer era un hombre persistente y no iba a dejar que este contratiempo lo detuviera. Él no iba a dejar que este contratiempo lo detuviera. Y pues además, ya cuando cruzas la línea de intento de robo de cadáver con la intención de necrofiliarlo, güey, no hay muchas cosas que te puedan detener en la vida, güey. Pero no sé si sabían este pedo, güey. Lil May. Ajá. Ella estaba muerta y salió. ¿Es un cadáver? No, güey. Se robó el cadáver de su esposo, güey. Y durmió con él 3 semanas, güey. Hasta que su mamá se dio cuenta y pues también como que le dio vergüenza que su mamá la haya torcido. Cochina. Y esto lo cuenta en el documental de Bellas de Noche, güey. No mames, güey. Sí, la morra se robó. O sea, ella estaba casada con su esposo chino. Y Con estaba, Mr. Pimosh. dice, yo lo amaba, güey. Sí, güey, yo estaba tan enamorada de mi esposo que me lo robé y durmió conmigo. Eso no es amor. Se llama patología, güey. Eso está bien. Eso es cárcel, güey. Pues, de hecho, es un delito, güey. Bueno, el punto es que no se iba a dejar que lo detuvieran a Dahmer, güey. Entonces dijo, me voy a robar una morgue. Pero, como mencioné antes, su falta de experiencia y aptitud criminal fue un deterrente para que completara este plan. Porque dijo, va a haber guardias y es más pedo. Y de hecho, los largos periodos de enfriamiento entre crímenes de Dahmer, 9 años, por ejemplo, entre su primer asesinato de Hicks y el segundo que pasaría, eran simplemente porque no era un criminal sofisticado y tenía miedo. Así de fácil. En una entrevista, Dahmer dijo a un reportero que, y cito, no tenía una oportunidad para expresar completamente lo que quería hacer. No había una posibilidad física para poder hacerlo y por eso no lo hacía. Así de fácil. En otras palabras, el miedo de no poder esconder la escena del crimen, el pánico del proceso de matar y que lo atraparan es lo que en cierta manera detuvo a Dahmer de cometer aún más asesinatos de lo que cometió. Pero sus dementes deseos estaban lejos de ser aplacados. En una ocasión, cuando lo visitó su hermano David, tuvieron que compartir cama y Dahmer no pudo contener sus impulsos e intentó ver si podía pasar algo. Lo acarició así como sexualmente. Con su hermano. Con su hermano, con David. David en chinga lo pateó, le dijo qué chingado está pasando y pues lo batió más rápido que Negan a Gale. ¿Sí? Sí se pasó. Los que entendieron ese chiste. El 6 de septiembre de 1986 visitó el río Kinnickinnick. Sí, es el que Kinnickinnick. Kinnickinnick. Que es mejor conocido como el río Caca. O sea, KK. Okay. Sí. Porque nadie puede pronunciar Kinnickinnick. Ahí fue arrestado por estar ebrio en público y masturbarse enfrente de 2 niños de 12 años. Los cargos por este acto eran serios. Y lo que hizo era considerado un crimen sexual en el estado de Wisconsin, lo que le podría traer varios años de cárcel. Su explicación de lo que sucedió fue de que estaba pedo, fue a mear
Y como vio que no había nadie, pues aprovechó para masturbarse porque estaba estresado. Y en eso los dos pequeños niños de 12 años desgraciadamente se toparon con él batiendo la víbora cíclope de los pantalones. Pues como la policía no sabía de su anterior incidente de comportamiento lascivo en público porque no quedó como algo sexual, decidieron darle una condena suspendida de 1 año donde tendría que ir a tomar terapia. La doctora Rosen, una de las psiquiatras que examinó a Dahmer, puso en su reporte, y cito: "No me queda la duda en este momento que tiene un desorden de personalidad esquizoide que podría llegar a mostrar fuertes tendencias paranoicas. Definitivamente es spooky." Escalofriante, güey. Esa fue su definición de Dahmer. He's definitely spooky. Mi cliente me da miedo. Ajá, básicamente. El estar en libertad condicional no fue un deterrente para que Dahmer continuara su incesante búsqueda por su Ultimate Boy Toy. Uno de carne y hueso que pudiera diseccionar y con el que pudiera revivir la excitación que sintió con su primer asesinato. Y la oportunidad que estaba esperando se presentó a meses de su arresto en el río Cacao. En la mañana del 5 de septiembre de 1987, Dahmer acompañó a Abue Dahmer a misa y ayudó con las tareas de la casa como buen nieto. Los padres y la abuela de Dahmer sabían de su arresto, pero logró convencerlos de que no era tan serio y todavía había sido un malentendido. Esa noche fue al Club 219, donde después de unos tragos consiguió el valor de acercarse y sacarle plática a Steve Tuomi, de 25 años. Le ofreció un trago que contenía Halcyon e, igual que con las ocasiones anteriores, se llevó a Steve al Hotel Ambassador. Después de que Steve perdió la conciencia, Dahmer abusó sexualmente de él. Luego, Dahmer declaró que su plan era hacer lo que hacía siempre, abusar de Steve y luego irse. También declaró que hizo lo que siempre hacía, luego que se quedó dormido, igual que todo, pero cuando despertó, Steve estaba muerto y no recuerda qué fue lo que pasó. Sea verdad o no que le dio un blackout cuando asesinó a Steve, lo que sí sabemos es que lo que pasó es que en un punto Dahmer golpeó a Steve tan brutalmente con sus propias manos que le colapsó el pecho, le rompió todos los huesos del pecho y le dejó un hueco. La golpiza fue tan salvaje que las manos de Dahmer estaban completamente negras de moretones por la fuerza tan desmesurada con la que atacó a Steve. Cuando Dahmer se despertó a la horripilante escena de Steve con el pecho hundido y sangre en la boca, se paniqueó. No porque mató a alguien, sino porque le entró el miedo de que lo fueran a atrapar. Cuando le da miedo que lo fueran a atrapar, hizo lo que cualquier otra persona hubiera hecho en esta situación. Primero, se tomó una taza de café para poder pensar y controlar la cruda, güey. Metió el cuerpo de Steve al closet, salió del cuarto y puso el letrerito de no molestar. Bajó al lobby, salió por la puerta principal y se dirigió al Grand Avenue Mall, donde compró una maleta tamaño me tengo que deshacer de un cadáver. Pues fue y compró su maleta con llantitas, obvio. Regresó al hotel y pensó que tendría que descuartizar el cuerpo en la tina, pero se dio cuenta que había escogido una maleta apropiada para cargar el cuerpo humano. O sea, sí le cupo completo. Que sabía doblar humanos. Sí, no, de hecho, forzó el cuerpo de Steve y él estaba trabajando rápido porque sabía que venía el rigor mortis. Okay. Y su plan fracasaría si entraba en rigor mortis el cuerpo. Salió de nuevo, ahora con su maleta. Pues salió de nuevo, ahora con el cuerpo, pidió un taxi y se fue a casa de su abuela. Abue Dahmer estaba dormida cuando llegó su nieto favorito y Dahmer pudo entrar hasta su cuarto en el sótano con una maleta sin que ella se diera cuenta. Como niño chiquito en la mañana de Navidad, Dahmer no se aguantó para abrir su regalo. Sacó el cadáver de la maleta y después de admirar su nuevo sextoy por unos momentos necrofilió el cuerpo. Después se masturbó sobre él y finalmente se acurrucó a su lado. Pues como Lin May. Sí. Regresó el cuerpo de Steve a la maleta, güey, donde estuvo descomponiéndose por 1 semana hasta que decidió que tenía que deshacerse la evidencia porque olía bien culero. Descuartizó el cuerpo comenzando con abrir el abdomen para remover los órganos internos. Después fue cortando la piel y músculos en pedazos que fue depositando en bolsas de basura. Finalmente envolvió los huesos en una sábana y los pulverizó en piezas más pequeñas con un martillo, como lo había hecho con Hicks. Todo el proceso le tomó 2 horas. Cuando terminó, limpió su desastre y puso las bolsas con los restos afuera para que se los llevaran los recolectores de basura. Y como sabemos que es típico en muchos asesinos en serie, su proceso culmina en la fase del tótem o trofeo. En el caso de Dahmer, igual que Kemper y Bundy, su tótem sería la cabeza. A diferencia de Kemper y Bundy, se quedó con los genitales también. Sí. La cabeza le hirvió dentro de un detergente casero hasta que toda la materia orgánica fue removida y el cráneo quedó blanqueado, brillante y listo para ser usado como herramienta de masturbación. Los genitales momificados y el cráneo vivían en una caja con candado que guardaba en su closet.
Un día su padre fue a visitarlo porque estaba preocupado por su hijo desde el arresto. Decidió revisar su cuarto y encontró la caja. Cuando confrontó a su hijo sobre ella, porque no la podía abrir, dijo, a huevo, tiene algo. Dahmer entró en pánico creyendo que su padre había encontrado su dildo macabroso. Se defendió diciendo que cómo se le ocurría violar su privacidad. Y después de una discusión se fue de su cuarto. Pero Dahmer sabía que ese pretexto no era suficiente para aplacar las sospechas de su padre. Así que sacó los tótems de la caja y los sustituyó con pornografía, güey. Con revistas. A la mañana siguiente le mostró la caja a su padre y le dijo, sorry, ¿sabes qué? No te quiero decir porque lo que tengo aquí adentro es porno. Al poco tiempo de lo que le pasó con su papá, Dahmer decidió deshacerse también de su cráneo, que ya estaba corroído por el cloro. De todas maneras, se está deshaciendo por los químicos. Entonces lo pulverizó y lo tiró junto con su pene momificado a la basura. No era apreciación. Era verlo y cuando lo veía recordaba y se masturbaba. Ajá. Era actividad con el muerto. No había irrumación o cosas como Kemper. No, al ver y recordar, era como su pornografía. O sea, al verlo le recordaba la situación y con eso se masturbaba. Sí, güey, es que se quedan con los calzones, este güey se queda con el cráneo, güey. Sí, haz de cuenta. Ajá. Ya. Sí. Pues el asesinato de Steve Tuomi cambió todo para Dahmer. Había completado el ciclo completo del proceso de un asesino serial. Llegó hasta al tótem, al quedarse con el recuerdo y luego poder estar reviviéndolo. Okay. Y quería más. En sus propias palabras, y cito, después de la segunda vez que lo hice, la compulsión de volverlo a hacer se volvió más fuerte y ya no intenté detenerla después de eso. O sea, ahí ya cruzó la línea, cerró el ciclo, sintió cómo revivió la fantasía con sus premios y ya no pudo detenerse, güey. Ya le tronó, dijo, ¿ya voy a ser yo? Sí, ya voy a ser yo. Voy a ser yo. Exactamente. Y Dahmer definitivamente no intentó detener la compulsión. 15 personas más morirían, los rituales crecerían, sus manualidades con cadáveres se perfeccionarían y su refri terminaría lleno de penes congelados antes de que Dahmer fuera detenido. Pero todo esto se los contaré en el próximo episodio de Leyendas Legendarias de Jeffrey Dahmer, parte 2. Pues bueno, en el episodio pasado, Jeffrey Dahmer cometió su segundo asesinato, culminando por primera vez su ciclo como asesino en serie, después de comprar una maleta y forjar lo que sería su modus operandi. Trabajando en la fábrica de chocolates y viviendo con su abuela, Dahmer va a comenzar a acelerar sus fantasías, volviéndose más depravado en sus experimentos hasta convertirse en el notorio caníbal de Milwaukee. Dahmer aceleraría su proceso y comenzaría el año con todo. En enero de 1988 entró en full serial killer mode. Había refinado sus métodos. Seguía experimentando, pero no había perfeccionado su forma de operación. Lo que sí sabía con seguridad es que su cota de cacería y el uso de drogas seguirían siendo su modus operandi por ahora. De vuelta en el Club 219, Dahmer conoció a James Dockstader, de 14 años, quien por ser muy joven para entrar al bar se dedicaba a prostituirse a las afueras. Ay, güey, qué feo. ¡A la madre! Sí, pues eran tiempos donde... Es que dentro de este contexto, te quedan tiempos donde, por ejemplo, te corrían de la casa, se enteraban que eras gay, te corrían de la casa y hazle como puedas. Entonces, muchas personas terminaron en situaciones como este chavito de 14 años, James. Dahmer le ofreció $50 para que se dejara tomar unas fotos y pasaran la noche juntos. Y él accedió y ambos fueron a casa de la abuela. Después de tener una plática y tener sexo por unas horas, Dockstader decidió que era hora de irse. Ya eran como las 4 de la mañana y le dijo que ya me tengo que ir. Dahmer le ofreció un café irlandés para el camino. Café irlandés para Dahmer es café mezclado con 5 pastillas de Holocene. Después de unos tragos, Dockstader se quedó dormido en las piernas de Dahmer, quien lo estranguló ahí mismo. Pasó la noche con el cadáver. En la mañana lo metió al closet y subió a desayunar con su abuela como si nada hubiera pasado. Cuando ella se fue, cuando la abuelita fue, Dahmer fue por el cuerpo y lo subió a la recámara. Lo subió a la recámara principal donde platicó con él y actuó como si estuviera vivo. Lo posaba en la silla, lo acostaba. Pues después de todo esto, lo necrofilió. Dahmer regresó con su nuevo maniquí de carne y hueso a su cuarto antes de que regresara la abuela y lo tuvo ahí por una semana hasta que la abue se quejó del olor y Dahmer se deshizo el cuerpo igual que la vez pasada con todo y quedarse con el cráneo. En marzo, Dahmer conoció a Richard Guerrero, de 21 años, en el Phoenix Bar. No, mínimo era mayor de edad.
Sí. Pues es que la neta, Dahmer atacaba al que pudiera. No era... No se fijaban en la edad, ¿no? Y repitió su modus operandi como con Dockstader, con la única diferencia de que esta vez no blanqueó el cráneo con cloro para intentar que no se corroyera. ¿Se acuerdan que el otro que lo intentó? La desventaja de esto es que el cráneo apestaba horrible, pero Dahmer encontró cierto gusto por el olor a putrefacción de sus manualidades. De hecho, su abuela no tanto. La abuela siguió como que diciéndole algo. Huele medio culero ahí abajo. Ese pinche Dahmer debería matar a su abuelita para poder hacer todo a gusto, güey. O sea, pues si ya entró en ese pedo. Pues que no quería matar a la abuelita. Pero es que él no quería matar gente. Sí, en general. Ah, cierto, o sea, a él le gustaba la gente muerta ya. Y no quería a la abuelita muerta. Sí quería a su abuelita. Pero también los quería frescos. O sea, tampoco era... ¿Sí me explico? Sí, y no tanto, pero llegaba un punto en donde ya era... No estaba chido. El 23 de abril conoció a Ronald Flowers Jr., de 23 años, en el Club 219. Y su racha de terror estuvo a punto de ser descubierta. Todo iba de acuerdo al plan que había funcionado en las otras ocasiones. Flowers estaba inconsciente cuando abuelita Dahmer se despertó y le gritó a su nieto que dejara de hacer ruido y que no tenía permiso de tener personas en su cuarto a esas horas. Dahmer tenía un dilema. Si mataba a Flowers y su abuela entraba al cuarto, iba a tener problemas. Pero si lo dejaba ir, no solo lo podía identificar, sino que Flowers sabía dónde vivía. Teniéndole más miedo a la abuelita que a la autoridad, como todos debemos, así debe ser en la vida. Eso es, sí. Ajá. Ley. Decidió pedir un taxi y se llevó a un semiconsciente Flowers a un terreno donde lo dejó tirado. Flowers se despertó, fue a la policía, pero como no podía probar lo que había pasado y aún estaba bajo el efecto de las pastillas, y más importante, era homosexual, la policía decidió ignorar todo, asumiendo que el incidente había sido un problema doméstico homosexual. Y como van a ver en todo este trama, la policía no quería nada que ver con este tipo de problemas. Claro. Fue algo que ayudó a Dahmer mucho. Que pasa igual cuando matan prostitutas, que la policía les vale madre. Cualquier minoría, ¿no? Les dicen los casi muertos, tienen muchos nombres. Cualquier grupo vulnerable. Ajá, Sí, es como... grupo vulnerable. Si no se moría de eso, se iba a morir de otra cosa. Listo. Saludos. Exactamente. Y por eso los asesinos en serie es típico que depredan a esas personas vulnerables. Claro. Porque nadie te va a hacer nada. Dahmer se salvó de la policía, pero no de su abuela. Cansada del estilo de vida de su nieto, su constante estado de ebriedad, los olores fétidos y las visitas extrañas, le pidió que se fuera de la casa a finales de septiembre de 1988. Error. No solo esto le quitaría a Dahmer por lo menos un pequeño deterrente que era su abuela, sino que de nuevo se sintió rechazado. Dahmer consiguió un departamento en el 808 de la calle 24 Norte en la ciudad de Milwaukee. El nuevo departamento que daba a unas cuadras de su trabajo de fábrica de chocolates. Además, le quedó todo perfecto. Con su nueva e impuesta independencia, Dahmer no desperdició nada de tiempo en aprovecharla. Una noche después de haberse cambiado a vivir a su nuevo depa, conoció a un joven de 13 años llamado... se llamaba Somsak Sintasomphone. What? Que lo conoció a unas cuadras de su nuevo aposento. Le dijo que le habían cancelado una sesión de fotos y necesitaba un modelo, que le pagaría $50 y modelaba para una sesión. Somsak aceptó. De vuelta en el departamento y después de unos tragos, las pastillas somnolientas tomaron efecto, pero no el que Dahmer esperaba. Somsak comenzó a sentirse mal y se fue sin que Dahmer lo pudiera detener. Empezó a vomitar y todo y salió corriendo y se le peló. Sí. Si te fijas, los demás siempre le decían, ya me tengo que ir. Y eso era donde actuaba Dahmer. Los papás de Somsak lo llevaron al hospital, donde tuvieron que succionar su estómago para salvarle la vida o le había dado una sobredosis. Al día siguiente, la policía arrestó a Dahmer en la fábrica de chocolates. Lo arrestaron ahí por explotación de un menor y asalto sexual en segundo grado. Originalmente, Dahmer se declaró no culpable y pagó $2,500 de fianza para salir. En la fábrica de chocolates ganaba $9 la hora. Era un trabajo muy bien pagado. Y a pesar de que la víctima tenía credibilidad y la policía había encontrado el mismo tipo de píldoras en el departamento de Dahmer, junto con las Polaroid que le había tomado al menor de edad, pero que de pura suerte no encontraron el cráneo de Richard Guerrero, que ahí lo tenía en su closet guardado.
Y gracias al abogado de Dahmer, solo tuvo que declararse culpable para llegar a un acuerdo donde bajaron su crimen a una felonía sexual. La cual... Felonía. ¿Cuál sería el equivalente? ¿Cuál sería el...? Es que Es felony, el ¿no? felony es una agravación sexual. No sé, pero algo pero así. es abajo de un crimen. Felonía es así como mear en un parque en Estados Unidos. Eso es una felonía. Es como un crimen pequeño. Un crimen No, que eso es un merece... misdemeanor. Un felony no sí, es... misdemeanor y luego felony lo ya... No, ya felony es prisión federal, ¿no? ¿No? ¿Estatal? ¿Es como un intento de...? No, es un crimen menor, güey. Que no se consideran crimen menor. Sí, Vamos a decir ok. crimen menor. Entonces le dieron 8 años de sentencia suspendida. Tendría que registrarse como un delincuente sexual y pasar 1 año en la cárcel del condado. No era federal. Pero no tenía que cumplir su sentencia inmediatamente. Lo que sí tenía que hacer inmediatamente era matar de nuevo. Lo primero que hizo saliendo de su juicio fue ir a comprar más píldoras con su receta. Güey, el doctor se la seguía dando, güey. Después de esto, convenció a su abuela, no en ese momento, pero había convencido a su abuela de que lo dejara volver a su casa, prometiéndole que dejaría el alcohol. Y el 29 de marzo se fue al bar de Cage Follets, donde conoció a Anthony Sears, quien trabajaba como modelo de medio tiempo. Dahmer le ofreció dinero para una sesión fotográfica y Anthony aceptó. Cuando arribaron a la casa de Abue Dahmer, ella estaba dormida. Entraron al cuarto, en el sótano, pistearon, tuvieron sexo consensual antes de que Dahmer lo drogara. Dahmer lo drogó y lo estranguló. Por suerte para Dahmer, este asesinato sucedió en el fin de semana de Pascua. Más bien, aquí lo que le funcionaba es que la abuelita estuvo fuera de casa más tiempo de lo común porque andaba en la misa y la reunión y la cena con las amigas y la comida y los ramos y todas esas madres. Festejando. Es lo que le dio tiempo extra con su más nuevo proyecto. Se tomó su tiempo desmembrando el cuerpo en la tina del cuarto principal. Se deshizo de las partes que no quería en bolsas de basura y se quedó con la cabeza y el pene. Para evitar que se descompusiera, le llamó a un taxidermista local para que le diera tips. El taxidermista le recomendó acetona diluida en agua. Para alguien dijo... tú que estás empezando, no tienes los químicos, con acetona y agua se puede. Así que Dahmer fue a comprar 1 galón y dejó remojando la cabeza y el pene dentro de contenedores en el piso de su closet por 1 semana. Después del proceso, las removió del líquido, los secó y las maquilló para que se vieran menos muertas. Sí, los maquilló para que no se vieran morados y muertos. Sí. Después de esto, de varios días de usarlos para sus sesiones masturbatónicas, la piel del cráneo se momificó por completo, así que se la quitó y también la guardó para sus actividades. Se tocaba tocando y viendo sus trofeos. Ajá. No era tanto eso, era el verlo, era lo que ya habíamos platicado, ¿no? El verlo, el tenerlo ahí. Después de 1 semana con sus juguetes nuevos, recordó que en mayo tenía que ir a reportarse a corte, pero no quería deshacerse de ellos. Pues dijo, tengo que ir a corte, a todo lo de mi juicio, pero pues me pueden mandar a oficiales, obviamente, a revisar cómo me está yendo. Y cito, Dahmer dijo, él, refiriéndose a su modelo, me gustaba por sobremanera. O sea, él le gustó mucho más que los demás. De hecho, él tenía una noción donde una de sus víctimas eran como más que las otras y eran las que más disfrutaba y los veía como un espécimen superior y eran los que más quería quedarse. Güey. Así que guardó el cráneo, la cara y el pene en una maleta para cosméticos que escondió en el locker de su trabajo en la fábrica de chocolates. Muy bien. Ok. Sí. Sigue trabajando donde mismo. Ajá, todo bien aquí. Sí, ahí trabajó hasta el final de los tiempos. En su juicio fiscal, el fiscal tomó en cuenta sus pasadas agresiones y recomendó 5 años de cárcel. Dahmer se defendió diciendo que estaba deprimido y culpó su soledad y aislamiento por su comportamiento. Por alguna razón, el juez se apiadó de Dahmer y solo lo sentenció a 1 año de prisión con liberación de trabajo, lo que significaba que Dahmer podía salir de prisión para ir a la fábrica de chocolates. Lo más irónico es que todo esto estaba sucediendo mientras tenía el cadáver de alguien en el cráneo en su trabajo. Privilegio, güey. Privilegio. Es la neta, güey. Era un vato blanco, alto, guapo. Bonito. De una familia. Ajá. GPI. Y era buenísimo para hablar. Digo, así es como convencía a las víctimas, hacía pendejo a todo mundo. Por más como menso socialmente para ligar, era buenísimo para salirse con la suya a la hora de hablar. Su año en prisión comenzaría en su segundo periodo de enfriamiento.
Tuvo el primero cuando mató a... Fueron 9 años, ¿no? Fueron 9 años y aquí comienza su segundo periodo de enfriamiento. Ok. Por su récord como prisionero, sabemos que su comportamiento fue excepcional. Se la pasaba haciendo pesas y siendo el rarito solitario que no se metía en problemas con nadie. Y por suerte para Dahmer, la sección de prisioneros en la que estaba era reservada para gente que tenía que cumplir menos de un año de condena y por lo general no eran prisioneros violentos. Okay. Era pues gente que era así como que misdemeanors o... Atropelló un güey borracho. Sí, algo que no era alguien peligroso que tenía que estar en la cárcel federal. Y por lo tanto se salvó de recibir la bienvenida que se merece cualquier abusador sexual y de menores de edad en la cárcel. ¿Por qué no? Hasta ahí tuvo suerte, güey. De hecho, se portó tan bien que durante el Día de Gracias le dieron permiso de salir por 12 horas para ir a visitar a su familia. Pues lo dejaron ir al Día de Gracias con la familia y Dahmer no desperdició esta oportunidad. Se fue directo al Club 219, güey. Ni fue con sus jefes, güey. La familia que escogió. Ajá. Donde tuvo una cita apasionada con Karma. ¿Qué? Verán, en esta ocasión le aplicaron una Dahmer a Dahmer, güey. Una cucharada de su propia medicina, o mejor dicho, pastillas somnolientas. Dahmer fue drogado y despertó en la casa de un hombre extraño vestido en su traje leather de S&M. Dahmer estaba suspendido del techo con ganchos por sus pies, sus brazos amarrados en la espalda, tenía un gag en la boca y una vela adentro de su culo. El extraño estaba sodomizando a Dahmer con la vela, pero Dahmer gritó tanto y se quejó tanto que el extraño lo dejó ir. Okay. Ahí también lo tuvo, pero fue la primera vez que Dahmer sintió lo que se sentía... Lo que le hacían Lo que él le hacía a los demás. Eso es karma. Sí. Una galletita de karma le tocó. Sí, es como... Para que veas qué se siente y cambia de modus operandi. Ajá. Como que la vida le quiso una oportunidad. Ajá, sí. Dahmer tomó sus cosas y regresó a la cárcel. A pesar de llegar después de la hora indicada, no lo castigaron. No solo eso, unas semanas después le escribió una carta al juez que lo sentenció para pedir que lo dejaran concluir su condena temprano. El juez revisó el caso de Dahmer y basándose en su impecable comportamiento en prisión, decidió dejarlo ir. Después de pasar solo 10 meses en la cárcel, Dahmer salió libre el 2 de marzo de 1990. En menos de 2 semanas fue por su caja de cosméticos macabrosa y se cambió a vivir al departamento 213 en el complejo Oxford. ¿No empezó a oler culero la fábrica? No, porque ya estaban acetoneados. Ya estaba momificado el pene. Ok. Ya estaba maquillado, ya taxidermiado y todo. Sí, esto lo puso en acetona, lo cual secó todo. Entonces se cuenta que tenía cuero y huesos. Y un pene de cuero. O sea, se fue a estos apartamentos 924 en la calle 25 Norte en la ciudad de Milwaukee, donde pasaría el resto de las atrocidades. Para entender la juerga de asesinatos que Dahmer cometió viviendo en este departamento, es importante conocer el contexto de la zona donde vivía, porque no fue coincidencia que hubiese escogido esta unidad. Milwaukee es una de las ciudades con más segregación racial en todos los Estados Unidos. Al vivir en un área poblada casi exclusivamente por afroamericanos, Dahmer efectivamente se convirtió en la minoría. El pobre hombre blanco que obviamente no podía cometer crímenes. Claro. La policía lo veía como alguien a quien proteger de todos los, entre comillas, criminales con los que tenía que sobrevivir y convivir. Y efectivamente el escoger vivir en esta zona hizo a Dahmer sobresalir en la colonia, pero invisible para las autoridades. Y estas autoridades, quienes siempre sospechaban de los afroamericanos por cualquier crimen, y además le dio un coto de cacería lleno de gente de escasos recursos, cuya desaparición sería ignorada por las autoridades. Ya tenía algo constante, que era gente de bajos recursos, homosexual. En un barrio donde ni la policía se quería meter, güey. Sí, o sea, la policía era como que, desapareció un inmigrante más, de que, se está arreglando nuestros problemas. El problema se está arreglando solo. Solo, ajá. Sí. Y no perdió tiempo en estrenar su nuevo departamento, ya decorado con el cráneo de Anthony Sears. Obviamente tenía ya su cráneo bonito. Y celebró su housewarming el 14 de mayo, drogando a Raymond Smith, un sexo servidor de 32 años, a quien ya muerto sodomizó y luego posó sobre su mesa en diferentes posiciones. Cuando encontró una que le gustó, salió del departamento a comprar una Polaroid. O sea, dejó ahí el cadáver,
se fue a comprar una cámara y regresó, güey. Una vez que desmembró el cuerpo, hirvió varias partes en una olla usando el detergente Soilex para deshacerse de los tejidos. Cada vez iba encontrando nuevas maneras y mejores, los cuales desapareció tirándolos por el excusado. De nuevo se quedó con el cráneo, pero esta vez elevó su nivel de manualidades y lo pintó con una lata de spray antes de ponerlo junto al de Anthony. A la siguiente semana, Dahmer entruchó a otro joven. Solo que al momento de darle el pisto pues a este joven, el problema es que al darle el pisto con la droga, Dahmer se equivocó de vaso y se tomó el que tenía las pastillas. Cuando Dahmer se despertó, se dio cuenta que le habían robado toda su ropa y $300 cuando se despertó. Desde esa vez, Dahmer tendría mucho más cuidado a la hora de servir los pistos. Y como todo asesino en serie, aprendió otra lección que lo haría aún más eficiente en su proceso. El modus operandi de Dahmer era complicado, en ocasiones algo burdo, pero era eficiente, lo que hace a un asesino en serie muy peculiar. Un asesino en serie muy peculiar. Cazaba, pero llevaba a sus víctimas a su casa, algo que no es común en la mayoría de los casos de asesinos en serie, que prefieren cazar cerca de la casa, pero prefieren matar lejos de ella, efectivamente alejándose físicamente de la escena del crimen y haciendo el proceso de limpia más sencillo. Okay. En el caso de Dahmer, el proceso de limpiar, como les había contado, era parte de su momento aura y era parte de lo que lo excitaba. Y por eso necesitaba de la privacidad e intimidad de sus aposentos para poder tomarse su tiempo y disfrutar de sus horrendas prácticas. Pero por esta razón, su hogar era parte de su modus operandi. Era su sanctum sanctorum, un espacio sagrado y esencial para su proceso. Así como John Wayne Gacy. La casa era como parte del proceso. El tenerlos allá abajo y saber que estaban allá abajo era también parte. Todo esto lo llevó al grado de que instaló cámaras y alarmas en su depa para, en parte, enterarse si alguien entraba y estarlo cuidando, pero más que nada vigilar a las víctimas que tenía dentro. Empezó a planear: voy a subir mi nivel y ahora necesito poder irme de la casa y poder estar viendo quién tengo. Otro reflejo de la necesidad de control que tenía Dahmer como parte de su modus operandi era el hecho de desmembrar a sus víctimas, que iba más allá de una forma conveniente de deshacerse de los cuerpos. Era parte de un ritual sexual. Igual que sus primeras sensaciones lascivas en el salón de clases cuando diseccionó al marranito, Dahmer estaba obsesionado con los cuerpos de sus víctimas. Y cito, esto lo dijo Dahmer: especialmente me excitaban los músculos de los chamorros y los brazos. Y mientras más normalizaba estas costumbres, menos efectivas eran para lograr excitarlo de nuevamente como se sintió las primeras veces. Okay. Y entonces cada vez tenía que ser más retorcido lo que hacía y iba subiendo el nivel para poder llegar a la excitación. ¿No? Es como si tienes una revista de Playboy en los 80s, eventualmente... Se te acabas el material. Ajá. Curiosamente, la necrofilia en Dahmer era más un factor incidental que una filia. Pues él declaró que prefería tener sexo con alguien vivo, pero inmóvil. Pero en pocas palabras, pues ya tenía ahí el cadáver y si no mataba a otro, ya estaba ahí. Aún así, todo su proceso proviene de dos principales impulsos: la lujuria y el control. Y ambos provienen de una necesidad base por poseer y no estar solo. Todo envuelto en una eterna dicotomía de una personalidad antisocial y pésima para lograr crear verdaderos vínculos con otros seres humanos. Es más o menos que comprendemos dónde viene toda esta patología de Dahmer. Su siguiente víctima fue Reynold Lamont Smith, de 33 años, a quien conoció en el Phoenix Bar la noche antes del Gay Parade de Milwaukee. Lo drogó y asesinó. Esta vez había comprado un congelador industrial. Ya tenía su... Sí, sea lo que sea, Dahmer sí iba a pensar... Sí pensaba futuro, güey. Sí planeaba. Tenía el congelador industrial para intentar congelar el esqueleto. Le quitó la piel de todas maneras, pero puso el esqueleto para tener un esqueleto humano así completo. Pero esto no funcionó. Aparte de su frustración, porque pues, el esqueleto sin el tejido que lo conecta pues, se deshace, se hacen huesos. Aparte de su frustración con su experimento fallido, intentó acelerar el proceso de secado del cráneo metiéndolo al horno, y esto solo hizo que el cráneo explotara. Pues Dahmer recuenta que se arrepintió de este asesinato en específico, donde le explotó el cráneo en el horno.
Pero no fue porque mató a una persona, fue porque sin el cráneo no tenía un trofeo para comprobar y revivir su proceso. Es como que corras y ganes primer lugar, pero no te dan medalla. Ya. Sí, él quería su trofeo, él quería el poder mantener vivo esa Sí, situación. es como cuando se cae un árbol en el bosque y nadie lo oye. Ándale, exactamente. Poco tiempo después de asesinar a Raymond, tuvo que acudir a una de sus citas obligatorias con un oficial por su libertad condicional. Dahmer estaba tan visiblemente afligido que el oficial recomendó que se hiciera una revisión de su apartamento. Ok. La policía nunca lo hizo porque no quería entrar en una colonia peligrosa, güey. Y Dahmer quedó libre para matar a 10 personas más. Así de cerca estuvieron, güey. Hubieran entrado al depa y había un refri con restos humanos y cráneos, güey. Su siguiente víctima era un adolescente de nombre Luis Pinet. Lo llevó a su depa, pistearon, tuvieron sexo y luego lo hizo posar para fotos mientras veían la película favorita de Dahmer. Su película favorita es El Exorcista 3. Bueno. Que La de la cueva. Buenísima. La de la cueva. Brínquense la dos. No, la de donde en el hospital sale un tipo con unas tijerotas caminando. Es el mejor jump scare en la historia. No lo he visto eso. Es la mejor, porque esa es la verdadera secuela de la 1. Esta también la escribió el mismo que escribió El Exorcista. Y hizo el guión. Ahí sí tengo eso de acuerdo de Dahmer. Sí, es muy buena película El Exorcista 3. Aunque Dahmer la veía lo pendejo. Todos los días estaba viendo El Exorcista 3. En un descuido, Dahmer sacó un martillo de caucho que había comprado. Pues le pegó y lo único que hizo es que Luis se emputó. Le gritó a Dahmer qué chingado está haciendo y se fue de la casa, güey. Solo para regresar a los pocos minutos, güey, para decirle a Dahmer que si le podía dar el dinero que le prometió o por lo menos suficiente para el camión. No, o sea, así de jodido estaba, güey. O sea, estaba con así, de regresar con un vato que te acaba de poner un putazo con un martillo con una porque trucha. no tienes dinero ni para el camión, güey. La reacción de Dahmer fue comenzar a estrangular a Luis. Pero Luis estaba bien mamado y le partió la madre a Dahmer de nuevo, güey. Y el estrangulamiento fracasó. Así que Dahmer decidió acompañarlo a la parada de autobús donde le pagó el pasaje y le dijo que no le dijera a nadie lo que había sucedido. Pues Dahmer le dijo que no le contara a nadie lo sucedido o lo iba a matar. Y Luis le contó a todo mundo lo que había sucedido. Sí. No solo le contó a todo mundo, también obviamente le dijo a la policía. La policía inmediatamente puso el caso en su carpeta de peleas entre amantes gays que no nos interesa investigar. Y a pesar de que Dahmer... O sea, ¿cuántas era veces el que llegaron? Y a pesar de que Dahmer estaba bajo libertad condicionada, güey. O sea, nomás era revisar su nombre en la compu. Y ya. Ajá, les hubiera salido, este vato tiene libertad condicional. Eso es obviamente violación de su libertad condicional. Y hubiera regresado al bote, güey. Pero de nuevo Dahmer había burlado a las autoridades por el simple hecho de que les valía verga, güey. Sin miedo a repercusiones, Dahmer salió a cazar de nuevo y a principios de septiembre de 1990 conoció a Ernest Miller, de 22 años. Después de lograr llevarlo a su departamento con la promesa de pagarle $50, se dio cuenta que ya no tenía suficientes píldoras para drogarlo. Así que decidió un acercamiento más físico. Mientras Miller estaba tomando un pisto en el sillón, Dahmer lo tomó por sorpresa y lo apuñaló en el cuello, cortándole su arteria carótida. Ay, güey, qué feo. Sí. Miller murió al poco tiempo y Dahmer sintió una excitación nueva. El dominar físicamente a sus víctimas. Sí, el poder ya sobreponerse. Es la primera vez que le ganó a alguien físicamente y lo mató, güey. Dahmer cambió su proceso un poco. A pesar de que con cada asesinato se sentía cada vez más culpable, esto no lo detuvo de guardar la carne de los muslos de esta víctima para guardarla en su congelador. Su ya mórbida decadencia cruzaría una línea más en poco tiempo: el canibalismo. Tomó parte de los bíceps de Miller y los selló por ambos lados en su estufa y luego se los comió acompañados de hongos y cebollas. Al igual que la mayoría de los caníbales, la acción de consumir a su víctima era para Dahmer la forma definitiva de posesión y le dio una noción de que de esta manera siempre estaría con él. Nunca lo pueden dejar. Curiosamente, Dahmer solo se comía a quienes consideraba que era el espécimen perfecto que les platicaba. O en el caso de su siguiente víctima, que ni siquiera quería matarlo. En la tarde del 24 de septiembre, mientras visitaba el Grand Avenue Mall, ¿recuerdan? Ahí compró su maleta para... Para el Ross. Ahí conoció a David Thomas, de 23 años. Thomas no encajaba con el perfil de Dahmer. Era un padre de familia y no era homosexual. De hecho, Dahmer ni siquiera estaba en el mall buscando una víctima.
Pero, borracho de poder, decidió que lo intentaría, güey. Logró convencerlo de ir al departamento a dejarse tomar fotos por algo de dinero. Y porque Thomas estaba teniendo problemas económicos muy fuertes y solo accedió porque estaba pensando por estos problemas que ese dinero le serviría para su hijo, güey. No. Verga. Así de cabrón, güey. Pues Thomas fue drogado y una vez inconsciente, Dahmer se percató que ni siquiera le atraía el cuerpo de su víctima, güey. Aún así, recordó lo que pasó la última vez que dejó ir a alguien. Así que decidió no dejar testigos y mejor mató a Thomas, güey. No. Ay, Tomás. Sí, o sea, trabajó un impulso hasta la mera hora dijo, ay, ni quería pizza, ni quería estos churros. Este asesinato lanzó a Dahmer a otro periodo de enfriamiento. Se sintió de culero, güey. Pero fue a razón de que simplemente comenzó a batallar para conseguir más víctimas. Como que más que sentirse culero le afectó, como que... Lo sacó de ritmo, ¿no? Lo sacó de su game, ajá. Perdió la forma en que podía convencer Perdió a la confianza gente, en sí mismo. Sí. Un salseo. Pues después de esto, Dahmer decidió comenzar a dedicarle tiempo a sus otros hobbies, que incluían, mas no se limitaban, a ver El Exorcista 3. Ajá. Compró un acuario de agua salada. Se enamoró de un pez globo que vio y dijo, qué hermoso está este pez, necesito uno. Que mantuvo de forma impecable, güey. Y comenzó a planear la construcción de un altar con cráneos y huesos de sus víctimas en su departamento. Pero entre estos proyectos, Dahmer comenzó a formar una idea en su cabeza. Un proyecto sobre uno aún más macabro que los demás. Crear zombies. Pero mientras solidificaba esta idea en algo factible, asesinó a Curtis Strutter, quien aceptó la propuesta económica de Dahmer por la simple razón de que había perdido su trabajo y necesitaba dinero para poder pagar el semestre de la escuela, porque estaba estudiando y era un estudiante y no tenía jale. No mames. Pues Dahmer lo estranguló con un cinturón mientras Strutter le hacía sexo oral. Después abrió su abdomen y por primera vez introdujo su pene dentro de la cavidad abdominal. ¡A la verga! Eso sí está chido, güey. Para tener sexo con sus vísceras hasta eyacular. Pues el cráneo de Strutter tomó su lugar junto a los otros tres. Y Dahmer finalmente decidió echar a andar su plan Z. O sea, de zombie. Dahmer era un asesino de producto. Su interés y placer no era conseguido con el proceso del asesinato, sino con el producto del mismo. Ok. Además, verdaderamente estaba sintiendo los estragos psicológicos de tener que matar, lo que lo mandaron a otro espiral de alcoholismo que necesitaba uno y otro trago para poder controlar sus impulsos e, irónicamente, para luego poder llevarlos a cabo, güey. Entonces se ponía pedo para no estar matando constantemente, pero al mismo tiempo necesitaba estar pedo para matar. O sea, tengo que estar pedo para hacer algo y luego tengo que estar pedo para olvidar que lo hice. Ajá, básicamente. Así que decidió que intentaría ver si podía crear una especie de zombie. Un hombre que estuviera vivo, pero no hablara ni se moviera cuando él lo estaba manoseando. Un esclavo sexual subordinado que además no lo fuera a abandonar. Básicamente lo que buscaba Dahmer era su propio y personal maniquí humano. Su primer experimento fue hecho con un adolescente de 19 años llamado Errol Lindsay, que no era gay, pero que accedió a tener relaciones con Dahmer a cambio de dinero. Fue drogado igual que las demás víctimas, pero en lugar de estrangularlo, Dahmer utilizó un taladro que acababa de comprar un día antes, justo para esta operación, y le taladró un agujero en el cráneo a Lindsay. Luego utilizó una jeringa para marinar carne y le inyectó ácido hidroclorhídrico directo en el cerebro. Aparentemente, el ácido contrarrestó los efectos del somnífero porque Lindsay inmediatamente se levantó y gritó, "Me duele la cabeza, ¿qué hora es?" Y luego se cayó, güey. A la verga. Así, güey. O sea, estaba inconsciente, le inyectó eso y se levantó. "Me duele la cabeza, cabrón. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es?" Y se cayó. Cuando se colapsó en el piso, Dahmer decidió estrangularlo. O sea, dijo, no funcionó, lo estranguló. Lindsay es hombre. Sí, siempre eran hombres porque era... Ok, sí. Perdón. Aprovechando que tenía el ácido, es aquí que Dahmer comenzó a experimentar también con nuevos métodos para deshacerse de los cadáveres. Pero esto sucedería unas semanas después. Verán. Le hacen 5 minutos. Ya se habían quejado varios vecinos de los extraños olores que provenían del depa de su vecino. Obviamente le da la verga.
Pero después de que su rentera lo confrontara 2 veces y Dahmer la convenciera de que solo era o carne que se hizo mala o uno de sus peces que se murió en el acuario, pues después de esto la rentera lo dejó de molestar después de nomás 2 veces que lo confrontó. Así que agarró confianza y decidió vivir con el cadáver de Lindsay por varios días como si fuera su roomie antes de deshacerse de los restos. Dahmer no iba a dejar que un experimento fallido lo detuviera de lograr su fantasía de tener un living sex doll. Así que el 24 de mayo se acercó a un joven de nombre Anthony Hughes. Tony, como le decían, era sordomudo y Dahmer usó notas escritas para invitarlo a su departamento. Su cráneo terminó como decoración del departamento. Después de este asesinato sucedió lo que tiene que ser una de las más tristes y oscuras bromas del destino que jamás haya ocurrido. Mientras estaba simplemente caminando por la calle sin planes de atacarlo, se topó con un jovencito de 14 años que atrapó su atención. El nombre de este joven, de origen laosiano, de Laos, era Kanoreak Sintasomophone. ¿Se acuerdan de ese apellido? Claro que sí. Era el hermanito de Somsak. De Somsak. De Somsak, güey, a quien Dahmer había intentado abusar sexualmente y la razón por la que estuvo en prisión se lo topó de pura coincidencia. Dahmer lo llevó a su departamento con el pretexto de dinero y pisto. Sin perder el tiempo, lo drogó y luego se tomó su tiempo taladrando un agujero en el cráneo de... de Conerak. Le inyectó ácido hidroclorhídrico puro y esta vez no pasó nada. El joven seguía vivo, pero inconsciente. Dahmer aprovechó para hacerle sexo oral y luego abusó sexualmente de él. Todo su proceso hizo que le diera sed, pero cuando fue por otra cerveza, entonces lo que hizo es que dijo, necesito más cerveza. Y dejó a a Kenorak. Sí, a Kenorak, inconsciente en la sala. Morena, ya no me acuerdo cómo se llama. Nito. Y salió a pistear. Pero Dahmer no fue por otros 6. Dahmer se fue a pistear a un bar. Con la víctima 12. inconsciente. O sea, que fue a un bar a pedir sus pistos, tratar de con buscar un güey otras de 14. personas. No, su víctima estaba ahí en el... Su víctima lo dejó en el depa, ¿no? Pensé que con su víctima. No, la dejó Pero, ahí. o sea, tenía una Sí, dosis Wicked muy at cabrona Bernie's. para que no se despertara, ¿no? O... ¿Cuál güey? Le inyectó ácido taladró en el cerebro y le metió ácido directo al cerebro. Ya no iba a levantar. ¿no es el carnalito? Sí, su carnalito. Pues mientras Dahmer estaba echándose sus shots en el bar y haciendo lo que hacía Dahmer, que era nada, no estar en el bar, Sintasomophone se despertó y aunque estaba desorientado, logró salir del departamento y comenzó a deambular por la calle. Cuando Dahmer regresó del bar, se topó con la surreal escena de su víctima parada afuera de los departamentos, completamente desnuda, hablando inconsistencias con sus nalgas cubiertas en sangre, platicando con 3 vecinas. Dahmer intentó llevárselo discretamente, pero cuando se resistió, Dahmer se puso más agresivo, le aplicó una llave de cabeza y comenzó a llevárselo a su depa. Pero era demasiado tarde. Las autoridades ya habían sido notificadas y al poco tiempo arribaron la policía y los bomberos. Al ser confrontado por la policía con literalmente las manos en la masa, y por masa me refiero a un asiático menor de edad desnudo, incoherente y con sangre en las nalgas, güey, Dahmer mantuvo la calma. Le explicó a los oficiales que era su novio y que estaba así porque se ponía iracundo cuando tomaba demasiado y que ni de pedo tenía 14 años, que tenía 20. Las vecinas de Dahmer, con las que estaba platicando cuando él llegó, Nicole, Sandra y Tina, interrumpieron a Dahmer e hicieron obvio a la policía que ese niño no tenía ni de pedo 20 años. Y si ves su foto, sí. La policía blanca que estaba hablando con un hombre blanco le pidió a las muchachas afroamericanas que se fueran, y cito, shut the hell up, les dijeron. Así, shut the hell up, güey. O sea, básicamente dijeron, cállense la chingada, güey. Espérate, después de esto, los 3 oficiales acompañaron a Dahmer hasta su sala, donde acostó a su víctima. Los policías observaron un tiempo el depa. Imagínate, su víctima estaba ahí inconsciente, güey. No podía decirle a los policías lo que le estaba pasando, güey.
Los policías miraron un rato en la sala y luego hicieron en broma un comentario que decía que olía a que alguien se había cagado en medio de la sala. Porque olía bien culero. Y luego se fueron sin saber que detrás de la puerta de la recámara, güey, si hubieran empujado la puerta de la recámara 1 centímetro, güey, hubieran visto un cadáver en el piso porque todavía tenía a su víctima anterior pudriéndose en su cuarto. No mames, se le juntó el ganado, güey. De regreso a la estación, los oficiales reportaron que no pasó nada, que solo había sido una pelea entre homosexuales y que ya habían entregado a un asiático ebrio a su novio sobrio. No mames. Obviamente, Dahmer no estaba sobrio, pero... En cuanto se fueron los oficiales, o sea, yo creo que todavía estaban dando esta llamada de que no pasó nada. Dahmer inyectó de nuevo a Somsak, matándolo. No era Somsak, era el perdón. El hermanito. El hermanito, perdón. ¿Ves? Pues Dahmer se había salvado de nuevo gracias al racismo, al completo desdén de la policía por la comunidad LGBT y por su lengua de plata. Irónicamente, a pesar de ser una persona socialmente incómoda, cuando se trataba de propagar sus fantasías, Dahmer podría ser un predicador. Convenció a su padre que su interés en los cadáveres de animales provenía de un interés plenamente académico. Convenció a sus maestros de que no tenía problemas de alcoholismo, a pesar de ser encontrado pisteando en numerosas ocasiones y estar hasta su madre en clases. No. Burló a la corte, un juez y a 3 policías. 3 policías parados justo en una escena del crimen. Sí. Y por 15 años logró convencer a las únicas personas cercanas a él, su familia, de que solo era un rarito, güey. Entonces, Dahmer, a pesar de todo, era un manipulador cabroncísimo. Dahmer se deshizo de los torsos de Hughes y Somsak. No era Somsak, el hermanito, Romsak. Los torsos de ellos, se deshizo de ellos metiéndoles en un tambo de 200 litros. Como en Breaking Bad, el azul, igualito, lleno de ácido. ¿Qué compró? Él solo así fue y compró un tambo de ácido y luego se lo llevó en camión a su casa, güey. Oye, güey, es muy pelada, güey, comprar ácido, güey, ¿eh? O sea, te metes a Mercado Libre o Amazon y venden ácido, güey. Sí, lo puedes pedir y te llega el flete y todo. Muy pelada, güey. Sí, él lo compró así bien fácil. De hecho, su pretexto era de que quería limpiar el mosaico o una cosa así. Y le vendieron 200 litros de ácido. Sus cabezas las guardó en el congelador para utilizarlas después. Asustado por lo cerca que estuvo de ser apresado y con la comunidad LGBT en alerta alta por la desaparición de su gente, Dahmer decidió que sería mejor intentar sus depravidades en otro lado. Tomó un camión y se fue a Chicago. Un viaje de más o menos 2 horas, un poquito menos de 2 horas. El 5 de julio se fue para visitar la famosa zona gay conocida como Boys Town en Chicago. Un día después del 4 de julio. Ajá. Ahí conoció a Jeremiah Weinberger y después de unos tragos y buen flirting, lo convenció de que regresaran a Milwaukee juntos. Mames, ya se lo llevó desde Chicago. Se lo llevó de Chicago a Milwaukee. Dahmer se encontró particularmente atraído por Weinberger. Y curiosamente pasó la primera noche sin ningún incidente, güey. Pero con él fue el primero que se acostó con él y se durmieron y se despertaron sin ningún problema, güey. La primera vez que logró no matar a alguien y excitarse. En su primera cita, güey. Sí, o sea, él se la pasó a toda madre, güey. Ah, sí, tuvo excitación. A toda madre, güey. Fuera de que hicieron el delicioso acto sexual all night long, no hubo ningún incidente, güey. Pero la mañana siguiente, todo apuntaba a que las cosas se convertirían en un desayuno con proteína, todo a gusto, bonito. Pero cuando Weinberger anunció que tenía que regresar a Chicago, algo hizo clic de inmediato en Dahmer. O sea, cuando dijo, me tengo que ir. Ajá. Dahmer le ofreció su famoso café irlandés. Ajá. Y después del café, procedió a taladrarle un agujero en el cráneo a Weinberger en cuanto perdió la conciencia. Siguiendo el método científico, Dahmer asumió que lo que estaba matando, que lo que estaba matando a sus sex toys o sus zombies era el ácido, no la taladrada en el cerebro y la consecuente trauma que le está haciendo al cerebro. Así que decidió usar agua hirviendo esta vez en lugar de ácido. Claro, porque eso tiene un chingo de lógica. Pues la hipótesis de Dahmer estaba medio correcta, güey. ¿Sí se murió? Weinberger no murió instantáneamente, nomás entró en un estado vegetativo.
La parte del zombie estaba ahí, pero Dahmer quería que Weinberger pudiera obedecer sus comandos. O sea, sí quería que no hiciera nada, pero que dijeras, vete para allá y hicieran caso. Así que lo estranguló. Perdón. El 15 de julio regresó a las calles y sedujo a Oliver Lacey, de 24 años, que era un físico-culturista. Dahmer se enamoró inmediatamente de sus músculos y tenía que poseerlos en su refri y en su panza. Después de asesinarlo, lo necrofilió y guardó su corazón en el refri para comérselo después. El resto de su cuerpo lo separó en lo que iba a tirar y lo que iba a usar para su altar. Este megaproyecto, ya llegamos a él, me metí a Pinterest para hacer mi mood board. Ajá. Sí, esto era de mood board. Pero este ya es su altar, güey, que estuvo planeando desde el día 1. Incluía, y esto se lo estoy escribiendo de el dibujo que él hizo, incluía una mesa negra flanqueada por 2 esqueletos humanos completos, pintados con colores a juego. ¿Okay? Para que se lo vayan imaginando, se los estoy escribiendo como vi. Como centro de mesa iría su colección de cráneos, también pintados y coordinados para que combinaran, obviamente. Toda la escena sería acentuada por una cortina azul en el fondo, frente a la cual se colocarían 4 lámparas esféricas, también de color azul, para combinar con el backdrop y para armonizar toda la escena. Para complementar el ambiente, no podrían faltar 2 inciensos a los extremos de la mesa para que el altar involucre todos los sentidos. El altar estaría tapado por una cortina negra de plástico que pudieras abrir. Y el accoutrement central sería la silla negra donde Dahmer podría sentarse a admirar su obra. En sus palabras, obtener el poder de poder lidiar con situaciones sociales. Era como medio mágico. Pero la verdad es que más que nada era para masturbarse. La verdad, más que un bonito punto focal para su depa, esto era un masturbatorio macabro. El 19 de julio de 1991 fue despedido de su trabajo de la fábrica de chocolate. Bendito Cristo, güey. Después de varias advertencias, porque llegaba tarde, llegaba pedo, olía feo, o sea, y decidió celebrar su despido, que le permitiría pasar más tiempo con su verdadera vocación. Celebró su despido asesinando a Joe Bradhoft, otra de sus víctimas cuya vulnerabilidad provenía de la falta de recursos. Le ofreció efectivo a cambio de dejarse tomar unas fotos desnudo. Dahmer lo asesinó y tuvo su cuerpo en su cama por varios días. Uno de los días que regresó a su depa, dispuesto a necrofiliar, se encontró con que la cabeza de Bradhoft estaba cubierta de gusanos de mosca. No dejando que esto lo disuadiera de su sexy time, Dahmer simplemente le cortó la cabeza, la lavó, la puso en el congelador y después de decir, pues, one more time con el cuerpo, ya se deshizo de él en el barril de ácido. I gotta celebrate. Al igual que muchos asesinos en serie, una vez que comienzan a acelerar sus procesos paulatinamente, eventualmente cometen un error que es como los capturan. Dahmer llevaba bastantes, pero hasta el momento había sido ileso de todos. Tenía mucha suerte, ¿verdad? Pero su impulso e impaciencia harían que Dahmer finalmente fuera detenido, por sus horrendos crímenes. Y tristemente que nunca concluyera su masturbatorio macabro. Nunca terminó su altar. En la tarde del 24 de julio de 1991, Dahmer entruchó a otra víctima, Tracy Edwards, de 32 años. Dahmer se interesó en él cuando lo vio dentro de una pizzería donde él estaba comiendo. Tracy estaba acompañado por 2 amigos. Al igual que con Bradhoft, Edwards era heterosexual, pero entre la lengua de plata de Dahmer y el prospecto de dinero que necesitaba mucho, Tracy aceptó ir a tomarse fotos con Dahmer. Por $50, ya sabes. Sus amigos le dijeron que no querían tomarse fotos, pero aún así Dahmer los convenció de que fueran más tarde por unas beers. Dijo, no hay pedo, pero cáiganle por unas beers. Y luego les dio la dirección equivocada. O sea, bien listo. Como que con eso hizo que su amigo se sintiera cómodo creyendo que al rato llegan mis compas, no pasa nada. La necesidad económica de Tracy era tanta que ni el fétido olor del depa de Dahmer fue suficiente para ahuyentarlo, por lo menos al principio. Después de tomarse varias cervezas, Dahmer aparentaba estar completamente sobrio y tranquilo. En realidad, después de tantos años de práctica y alcoholismo, Dahmer era un experto en pretender que estaba más sobrio de lo que en realidad estaba. Algo necesario para poder seguir adelante con sus asesinatos. Entonces, más que nada, se entrenó a parecer sobrio porque tenía que estar bien pedo para poder tener el valor y la inhibición. Dahmer invitó a Tracy a su cuarto
a ver El Exorcista 3. Y a pesar de que Tracy no podía discernir si Dahmer estaba ebrio o no, sí notó cositas raras, güey. Como un tambo de 200 litros en el baño. Por ejemplo, que olía muerto, güey. Uno. Varias Polaroids de lo que parecían ser torsos humanos. Dos. Ajá. Y otra cosa que prendió su radar de Stranger Danger es que Dahmer se estaba poniendo ansioso, muy ansioso. Lo que empezó a hacer que él se pusiera ansioso e inadvertidamente pronunció las palabras mágicas que detonan a Dahmer. Me quiero ir a mi casa. Me tengo que ir. Le dijo, güey. Dice él, güey, dice Tracy, que el porte de Dahmer cambió inmediatamente, güey. Antes de que Tracy terminara de levantarse del sillón, ya tenía unas esposas puestas en su muñeca y un cuchillo en el cuello, güey. Spoiler alert, Tracy sigue vivo porque él comentó eso. Sí, exactamente. Oh my God. Tracy decidió jugarla seguro y acotar las órdenes de Dahmer y duraron por lo menos 4 horas platicando mientras trataba de desescalar la situación. En un punto, Dahmer puso su oído sobre el pecho de Tracy y le dijo, y cito, Dahmer le dijo a Tracy, y cito, estoy escuchando tu corazón porque me lo voy a comer. Ay, esas fueron las palabras mágicas para que Tracy dijera a la verga. Pinche mal viaje, ¿no? Sí, en lo que Dahmer se volteó a agarrar una cámara para tomarle una foto porque también le dijo, nunca he tenido una foto de mis víctimas vivas y quiero recordarte así. En lo que se volteó, Terry dijo, fuck this. Le puso un putazo y sin mirar atrás escapó de la casa del horror. Tracy paró un carro de policías que estaba por el área, aún con las esposas en la muñeca, güey. Les dijo a los oficiales Robert Roth y Robert Mueller que si le podían quitar las esposas, nada más. Probablemente por querer mantener su encuentro homosexual secreto, no mencionó la parte del cuchillo. O sea, nomás llegó y así. Aún así, Roth y Rolf acompañaron a Tracy. De todas no tenían cómo abrirle. Lo acompañaron al depa de Dahmer, güey. Cuando Dahmer les abrió, así nomás les abrió con la puerta, ¿no? Y les dijo, no, es que es mi novio. Otra vez, ¿no? Estábamos teniendo una noche kinky, de kinky sex, y está pedo, y no tengo las llaves de las esposas. Y probablemente si Dahmer hubiera tenido las putas llaves de las esposas, güey, esto hubiera sido diferente. Porque les dijo, no tengo las llaves de las esposas. Ay, de hecho hizo una broma de que le van a tener que cortar la mano. Y sí, pues casi todas sus víctimas eran afroamericanos. Lo irónico aquí, güey, es que literalmente no tenían las llaves de las esposas porque Dahmer le cortaba las manos a sus víctimas para quitarle las esposas. Sospechando que algo olía mal, literalmente, los oficiales aún así no tenían una orden de cateo para entrar ni una razón de por cómo entrar. Y Dahmer estaba a punto de salirse con la suya, igualito que con todas las demás cuando estuvieron ahí, si no fuera porque Tracy Edwards se metió, güey, le empujó la puerta y corrió hasta el cuarto a buscar el cuchillo. Ahora sí dijo, fuck this, a enseñarles eso. Eso hizo, esa acción fue suficiente para que los policías tuvieran ya legalmente acceso al depa. Y entraron y se toparon con básicamente una escena del crimen salida de una película de terror. Pues, fuera del acuario que está inmaculado, güey. El acuario hay fotos, está perfecto. El shock fue tan grande que los oficiales al principio no podían comprender lo que estaban viendo. O sea, la neta, pues, parece que está una casa de terror. Polaroids de torsos desmembrados con las vísceras al descubierto. Cuerpos humanos posados en poses retorcidas e inhumanas. En una de las fotos, una de las víctimas, ¿se acuerdan que les tomé el que puso en la mesa y que le tomó fotos? Su cuerpo está arqueado, güey, con el pecho apuntado hacia arriba y su cabeza apuntando hacia los pies. Como si le hubiera dado tétanos. Como tétanos, pero la cabeza está completamente casi tocando su espalda. O sea, es inhumano. Bueno, la reacción de Dahmer cuando está pasando todo esto fue déjenme les explico. Todavía intentó así como... Déjenme les explico. Los policías le informaron... Estás bajo arresto, güey. What the fuck? Dahmer intentó huir, pero en chinga lo agarraron. No llegó lejos ahí. No salió en los... Y el caníbal de Milwaukee había sido capturado. El equipo forense encontró literalmente una carnicería, güey. En el pequeño departamento de Dahmer, de pasito, había cabezas congeladas en el congelador refrigerador. Y en el refrigerador había un pene entero servido en un plato. En una olla encontraron manos y más genitales cercenados. También encontraron 2 corazones humanos, parte del músculo de un brazo parcialmente devorado,
partes de un rostro, un recipiente lleno de sangre y un pene negro maquillado para parecer caucásico. Espérense, y la cereza encima de todo esto es, obviamente, dentro de todo este desmadre encontraron la Biblia de Dahmer. Claro. Porque de todas maneras Era recurría a ella religioso. de repente, Claro. güey. Tenía tantos restos humanos que el refrigerador de Dahmer no tenía espacio para comida, güey. Solo había unas cervezas y los restos. Entonces, o comía carne humana o iba a drive-thrus. Ok. Bueno, takeouts, más bien. A pesar de que básicamente Era pedir para llevar. pedir Y para ya. llevar. Porque Ajá. no tenía coche. Sí, buen punto. A pesar de que básicamente este era un caso abierto y cerrado, todos se relajaron cuando Dahmer decidió confesar todo. Según él, por el remordimiento. Sea cual sea la razón, su confesión hizo que el juicio fuera rápido. Duró creo que 3 semanas. O sea, es súper rápido para un Ok. juicio porque estos juicios pueden durar años. Su defensa constó en intentar probar que estaba insano o loco durante todo este tiempo, aludiendo a factores como su necesidad de tener que estar ebrio para poder sobrepasar sus inhibiciones y matar, lo que según mi cliente se tenía que poner pedo para hacer lo que hacía, lo que quiere decir que no tiene una compulsión natural para asesinar. Él mismo. Ujú. O Esa sea, fue la él- defensa. Pero la fiscalía logró convencer al jurado de un simple hecho. Y cito, 17 personas murieron simplemente para que Jeffrey Dahmer Pudiera tuviera comer. un momento de placer, güey. Ok. Con eso cerró casi la fiscalía, güey. Sí, Así nomás güey. los voy a dejar con eso, güey. Estas personas se murieron para que este güey se viniera, güey. Básicamente, el 15 de febrero de 1992, Dahmer fue declarado culpable del asesinato de 12 personas porque 5 no pudieron ser identificadas legalmente. Oh, no mames. ¿Que fue el primero a lo mejor? No, de hecho, ya, esto de los incluye, chidos, de él los confesó, chidos. Dahmer confesó, nadie hubiera sabido porque este chavito está pidiendo ride, nadie hubiera sabido de ese, Sí. pero él confesó, Dahmer confesó, güey. Y fue sentenciado a 957 años en total, güey, sin probabilidad de libertad condicional. Ah, o sea, sigue en la cárcel. 900, güey. 957. Un poco después de un año de estar purgando su sentencia, un prisionero intentó asesinar a Dahmer con un cepillo de dientes afilado. Dahmer se rehusó a ser puesto bajo custodia de protección y a los pocos meses, el 28 de noviembre de 1994, a menos de 2 años de estar en prisión, un guardia dejó solo a Dahmer junto a Jesse Anderson y un prisionero esquizofrénico de nombre Christopher Scarver. Scarver confrontó a Dahmer con recortes de periódico de sus crímenes que cargaba en sus bolsas. Después golpeó a Dahmer en la cara y en la cabeza con una barra de metal que había tomado del cuarto de pesas. Lo golpeó en la cabeza y le deshizo el cráneo y la cara. No lo mató inmediatamente, pero le partió la madre, güey. Le partió. Y después asesinó a Anderson, que también estaba ahí, y lo sodomizó con un palo de escoba. Menciono esto porque cuando lo mataron, yo me acuerdo, pues era fue en el 94. O sea, Sí. este güey mató a Dahmer y mató al otro que estaba con él. No, mató a los dos. Ajá. Es un No esquizofrénico. mames. Ajá. Era el 94. ¿Los empaló, güey? No. Ah. Nomás a Anderson. Pero en el 94 salió esta noticia y yo me acuerdo, pero hubo todo un rumor y tal vez alguien se acuerde de que cuando mató a Dahmer, este imbécil, bueno, los dos eran imbéciles, ¿verdad? Ajá. Pero que sodomizó a Dahmer y fue así como parte de que, sí, el ciclo de que le tocaba. Pero no, al que sodomizó fue al otro, güey. Cuando dice rumor se me figura como que en hoy, no así. Sí, no, sí fue. Andrea. Oigan, hay un rumor, Galilea. ¿Cómo ves, Dime, Galilea? Andrea. Sí, pues resulta el muchachito bien guapo, ¿eh? Sí, bien está guapo. Está muy guapo. Y después asesinó también a Anderson y luego caminó calmadamente hacia los guardias y les dijo, y cito, Dios me dijo que lo hiciera. Horas después, en el hospital, terminó la historia del caníbal de Milwaukee y así es como terminó la vida de Jeffrey Dahmer. Esa fue la historia del caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer.
¿Se te olvidó cuál es el yogur de tu asesino en serie favorito? Ve a leyendaslegendarias.com donde encontrarás los show notes.